Vamos a arrancar que estamos más o menos ahora. Bienvenidos a todos al nuevo evento, está el micrófono prendido. El Club Levelers, hoy organizado con el Club de Economía y SEMA Debate también. Como saben, hoy la idea es un debate con los 4 diputados aquí presentes, dos del PRO, dos radicales. Pero antes de arrancar a explicar las reglas del evento, vamos a introducir brevemente el próximo evento que vamos a estar realizando en el club para los interesados, creemos que puede haber interés. Van a ver que en la pantalla aparece desde cuándo. Nuestro próximo invitado es para el martes que viene, a las 4:30, Álvaro Sicaretti, que debería explicar un poquito qué vas a ver. Bueno, pero Bueno, gracias por, bueno, primero un gusto venir a ver a los 3 amigos y un próximo amigo, con el que empezamos unos días, pero 3 grandes amigos hace muchos años que aprecio y yo creo que son representantes de lo mejor que tenemos en la nueva política en Argentina. Y bueno, y gracias a la invitación del Levelers Club, que la semana que viene voy a venir a disertar en torno a lo que ha sido la tesis de mi segundo libro sobre la contienda estratégica entre China y los Estados Unidos, y casi de antesala al lanzamiento de mi tercero en septiembre, que cambiará la tesis, pero eso es lo mismo. Así que espero contar con ustedes, a los que estoy en Relaciones Internacionales y a todos los demás, y a Nati Monti también, que la quiero muchísimo, otra gran amiga. Así que gracias por la invitación. Nos esperamos. Si se quieren inscribir, a ver que de vez en cuando aparece. Vamos rodando entre el evento de hoy y el de Álvaro. Cuando aparece el de Álvaro, pueden escanear el QR y lo mandan a inscribirse al formulario. Bueno, ¿cuál es la idea de hoy? La idea es hacer unos 50 minutos de debate abierto, distendido entre los diputados. Como saben, el título es ¿hacia dónde nos quiere llevar el gobierno? Y la idea es analizar un poco cuáles han sido los principales, como le dice el presidente, hitos que ha tenido el gobierno hasta ahora en estos primeros 6 meses. A partir de ahí, ver cuál es el rumbo que el gobierno ha trazado, está trazando y va a trazar. La idea también es ver un poco hacia el futuro dónde creen que nos quiere llevar la administración actual. Y brevemente, también durante este debate vamos a aprovechar para realizar un pequeño estudio con Natalia Motil, que también organiza este evento con nosotros. Nati, ¿querés explicarles cómo funciona eso? Porque la audiencia va a participar durante el evento. Bueno, primero, muchas gracias a nuestros queridísimos invitados por haber aceptado. Este debate está en el marco de una investigación que estamos realizando, un estudio de comportamiento, a ver cuál es el impacto real de este tipo de debate. O sea, si cambia o no la opinión de ustedes en el transcurso del debate. Así que bueno, les repartí unas hojas con una encuesta que tienen que llenar la primera hoja y la primera columna que dice antes del debate, y una vez finalizado el debate, unos minutos antes, llenar el breve, son 3 preguntas, la última parte, a ver si cambiaron o no de opinión. Y bueno, les recomiendo también, yo estoy ahora trabajando en Candormap, que es una organización, nosotros estamos realizando, es una empresa de ciencia de datos, realizamos estudios de investigación, de comportamiento, es la primera grande en la región latinoamericana, se vinieron a radicar desde diciembre del año pasado acá en Argentina, y bueno, hemos llevado adelante una serie de estudios, y nosotros usamos esos datos después para estimar y proyectar, no solamente en materia económica, sino también en política y socioeconómica. Dijo, creo que... En Google, ¿va? Va a aparecer en la pantalla de la gente. Sí, sí. Sí. Pero un poco. Vas a ver la pantalla, no sé si ya color. Sí, sí. Cuenta más que la ley base para Está como de doble. Las tecnologías. Está, no me deja preguntar. Sea en la otra. Nadie va a cambiar de decisión, ¿no? Sí. Bueno, después sí. ¿Cómo se une al formulario para Sí, Una postura extrema. no les quiero sacar más tiempo, así que... vamos a arrancar entonces. Vamos a introducir a los diputados y así ya comienza Sí, la presentación. bueno, arrancamos con Alejandro Bongiovanni. Alejandro es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Economía y Ciencia Política por ESADE y magíster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato de Itela. Dirige la reconocida Fundación Libertad, cuyas cenas anuales reúnen a las personalidades más relevantes del mundo intelectual, político y económico de Latinoamérica. Adicionalmente, los miembros del Club de Levelers tuvimos el placer de oírlo disertar hace unos meses en un panel de la IRANCON
junto a Iván Carrino y Ricardo Rojas. Actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Santa Fe en el espacio Propuesta Republicana. Seguimos con Damián Arabia. Damián es licenciado en Ciencias Sociales con orientación en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Palermo, con posgrado en Gestión Pública y Gobierno. Fue becario de la Fundación Universitaria del Río de la Plata en el 2019 y luego becario del International Visitor Leadership Program en el US Department Program. Ha tenido una amplia trayectoria dentro de la Konrad Adenauer, fue speaker en diferentes eventos. En cuanto a su carrera política, comenzó como asesor ad honorem de diferentes cámaras legislativas. Su fuerte fue desempeñar funciones en el Ministerio de Seguridad de la República Argentina desde el 2016, donde lideró diferentes departamentos encargados de la dirección de las fuerzas de seguridad, así como de la prevención de corrupción. Su camino dentro del PRO lo condujo finalmente a ser electo diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires en 2023, posición que ejerce actualmente. Seguimos con Martín Tetaz. En cuanto a su trayectoria académica, Martín es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata. Se ha especializado en Economía del Comportamiento, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la psicología cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores e inversores. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, consultor de empresas y un destacado speaker en más de 500 conferencias, tanto para empresas como para otras audiencias, y sobre tópicos como la conjuntura macroeconómica, neurociencia y la economía de la felicidad. Publicó los libros Lo que el dinero no puede pagar, Psychonomics, Casualmente y Economía para abogados. En cuanto a su carrera y vocación política, sus primeros pasos fueron en la Franja Morada. Su punto de inflexión fue cuando se postuló y resultó electo como candidato a diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires en 2021, desde el partido de la Unión Cívica Radical y la coalición Juntos por el Cambio. Y por último, Alejandro Cacase. Alejandro cuenta con un intenso trayecto académico. Es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Law and Economics por la Universitat di Bologna, magíster en Public Administration and Public Policy por la prestigiosa Harvard University y cuenta con varias otras especialidades en universidades del exterior. En cuanto a su carrera política, Alejandro arrancó a una temprana edad como presidente de la Unión Cívica Radical de San Luis con tan solo 26 años, transitando por su camino en la Unión Cívica Radical hasta lograr ser asesor del presidente de la Auditoría General de la Nación. Es docente de la Universidad Nacional de San Luis. Se desempeñó como diputado de la provincia de San Luis por 2 mandatos consecutivos, de 2013 a 2017 y de 2017 a 2019, y luego como diputado de la Nación por la provincia de San Luis en el periodo 2019-2023, todos ellos dentro de la Unión Cívica Radical. Durante su tiempo en el Congreso, presentó en 2022 el primer y único proyecto de dolarización de la economía argentina. Actualmente se desempeña como secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical. Le damos un aplauso de bienvenida. Bueno, propuesta, pero ustedes arranquen por donde quieran. Podemos comenzar, si quieren, por los primeros eventos que llaman la atención y lo que quieran comentar, los primeros hitos de gobierno que asumió en diciembre. Puede ser DNU, el plan económico, lo que quieran, y acuérdense que no están limitados a hablar necesariamente solamente de la ley de bases o de la gestión política, sino que pueden hablar de política exterior, economía, ayudas, asistencia social, lo que deseen. ¿Okay? Que quiera tomar la palabra primero y que sea entendido, tranquilo. Muy bien, ¿hacia dónde nos lleva el gobierno? Creo que la primera consigna que el gobierno se planteó, o el presidente Milei planteó en campaña, es la lucha contra la inflación. Y eso, tras una devaluación inicial, la corrección del tipo de cambio, básicamente está en descenso la inflación, se está logrando ciertos resultados en eso, que creo yo que son completamente resultado de la fijación del tipo de cambio. Es decir, es el ancla cambiaria, herramienta que más efectiva para esa lucha contra la inflación que tiene el gobierno. El tema de la dolarización que mencionaron es una forma de extrema de fijación del tipo de cambio porque es irreversible y yo la propuse dado que hay vaivenes constantes de la economía argentina o en la política argentina que hace que cualquier política que adoptamos no sea sustentable. Por eso no somos creíbles en nuestras instituciones y la dolarización es una forma de importar esa credibilidad que nos pueden generar nuestras instituciones monetarias. Pero esa fijación del tipo de cambio está dando resultados. Además, hay un problema de monetización del déficit que tenemos en nuestro país, que generamos continuo déficit fiscal y lo financiamos a partir de imprimir dinero de emisión, y el presidente tomó la decisión de cortar con eso abruptamente y también se está logrando. ¿Cuál es la crítica o dónde está la crítica a eso? En la calidad de ese ajuste. Se lo criticamos no solo nosotros en el Congreso, se lo critica hasta el propio Fondo Monetario Internacional cuando dice, bueno, hay ciertas áreas en las que
debemos velar por que no haya un sufrimiento en términos sociales a partir de ese ajuste. Una discusión pública muy fuerte que ha habido con eso es el tema de las universidades de educación pública. Otra discusión pública muy fuerte ha sido la de las jubilaciones, ya que de todo la reducción del gasto público, ya que el presidente marcó ese tiempo para que... Hablaste demasiado. No. Bueno, Estamos presidente que tiene. pero bueno, dentro de esa reducción del gasto público, lo que mayor incidencia ha tenido, más que el presidente dijera que iba a recaer sobre la casa, sobre la política, sobre el sector público, lo que mayor incidencia ha tenido es, verdad, los haberes jubilatorios. Y creo después que hay que dar una discusión sobre lo institucional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo del DNU, lo resumo en una palabra, apenas salió el DNU, yo lo leí, una hora más tarde tuiteé y dije estoy de acuerdo en un 95% del DNU, no de que se haga por DNU. Y tiene que ver con la estabilidad de nuestras instituciones, con la sustentabilidad de las reformas que hacemos, y creo que sí, en ese sentido, la ley bases es un buen ejemplo. Buen ejemplo de un proyecto que el gobierno manda, plantea su iniciativa, el Congreso hace cambios y termina siendo sancionado. Por ahí nos hemos demorado demasiado en el tratamiento de esa ley, pero es un buen ejemplo institucional de una discusión republicana. Eso como introducción. Si quieren hacer acotaciones entre ustedes, pueden, no sé. A ver, voy a empezar por lo último. Yo soy bastante fan del articulado de la ley bases, de la ley base de febrero, de la ley base gorda, de la ley original, la que venía con un montón de cositas que no iban a cambiar revolucionariamente la realidad argentina, pero que estaban bien. Para mí fomentaban una idea de una Argentina como un Estado que Fernando les dos amigos radicales, un país al margen de la ley de Carlos Nino, o la República Corporativa de Bustamante, ya tienen como cuarto de siglo, y es lo mismo, bueno, Argentina ahora tiene la misma Argentina que escribieron en ellos. Entonces, la ley más original tenía con muchas cosas que no iban a cambiar la realidad cotidiana, pero que estaban bien. Hay mucho curro, como dice Jorge Bustamante, el problema de Argentina no son tanto los curros legales, sino como los curros legales. Y la verdad que me gustaba mucho la ley de bases original. Tenía cosas que no me gustaban. Por ejemplo, venía con un aumento de retenciones que claro, fue reconsiderado por el gobierno y fue sacado. O venía con una reforma electoral que no me parecía mala, me parecía interesante plantearla, pero no era la forma de plantearla en medio. O sea, una reforma electoral que va a cambiar por completo el sistema político argentino no era la forma de plantearla en las negocios. Toda de los jueces. Todos los jueces, eso es una bueno. Nunca entendí qué pasa con y el mismo igual, y lo que dice Alejandro está bien. Yo soy muy crítico de la. No le podemos echar la culpa a Milei. Los DNU han sido una herramienta desnaturalizada y que hemos utilizado desde que Cristina reglamenta la ley 26, yo no me acuerdo si el 26 sí fue el que no. Okay, bueno. El primer proyecto de ley, dicho sea paso, fue para subirle la tranquera a los DNU. Hoy, la reglamentación de los DNU permite que las leyes se puedan incluso sancionar de manera física. O sea, si ninguna Cámara trata a los DNU, no quedan vigentes. Y eso está mal. El primer proyecto de ley fue para tratar de cambiar eso. Hoy en la ley, nadie lo va a querer. Porque, seamos honestos, medio que todos los partidos políticos están diciendo, bueno, está bien, sí, es como la propaganda de los partidos que dicen, maestro, le toca a usted, como decir, bueno, que se maestro. Pero por un momento que no lo hacen como deberíamos ver las cosas, hay que cambiar la normativa. Después lo dijo Alejandro, a ver, Milei dijo, el problema es el déficit fiscal. Yo coincido. Lo están atacando un poco a lo Bilardo, un poco a lo Menotti. Bueno, sí, es verdad, a mí me gustaría que sea un poco más a lo Menotti que a lo Bilardo. Yo admito que no tengo tanto la sensibilidad de decir, bueno, el sufrimiento, al final también del día termina siendo bastante inflación y vamos a sufrir menos todos. Creo que está atacando mucho la estructura del Estado. Creo que si hubiéramos dado más herramientas en los congresos,
que podría haber hecho de mejor manera. Después, si quieren, hacemos en qué ha quedado de aquella ley ómnibus, que es una ley minimal, una ley remil, chiquita, digamos, lamentablemente. Y agrego como hito, además de estos hitos legislativos y económicos, el posicionamiento del mundo, que digamos, un montón de cosas que es verdad que en términos diplomáticos y algo experto en esto, a veces a uno le gustaría un poco más de sofisticación, como un mundo muy de forma, ¿no? De la forma es tan importante como el fondo. Pero ya al haber cambiado el posicionamiento desde el mundo de Irán, Venezuela, al mundo occidente civilizado, de Rusia a pasar a Ucrania, ya me parece que lo podemos considerar un hito bastante importante. Así que ataque de la inflación, ataque contra el déficit fiscal, todo lo que dice a mí me parece que lo que es real, una ley, un decreto me parece muy bien aspectados y posicionamiento en el mundo. Después hay cosas que me puedan gustar menos, pero vamos posicionando acá. El presidente mandó al Congreso 2 leyes y firmó 25 decretos. Tiene un montón de herramientas institucionales. La enorme mayoría, el 90% de las herramientas, tiene por decreto. Van 6 meses del año, tenemos más o menos la misma cantidad de diputados en los 3 bloques. Entre la Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO, más o menos tenemos la misma cantidad de diputados. El radicalismo presentó en los primeros 6 meses todo el bloque 217 proyectos de ley. El PRO presentó 216 proyectos de ley. La Libertad Avanza, 20. Entonces, vamos, no hay un interés de que el Parlamento funcione en términos de construcción del Parlamento. Lo que caracteriza la gestión de Milei es el intento de una gestión más presidencialista. Tiene lógica, tiene debilidad en el Parlamento. Entonces, es lógico que trate de correr todo lo que puede la discusión, pasar todo lo que puede por decreto y entonces ir al Parlamento con lo que no le queda otra. No puede, por ejemplo, hacer decretos sobre cuestiones tributarias. Entonces, para la gente fiscal, obviamente, tiene que ir a Congreso. Primer punto, ¿no? Primera característica. Segunda, creo que la dificultad que genera muchos malos entendidos en la opinión pública es que Milei está tratando de estabilizar, con lo cual estamos todos de acuerdo. Es imposible vivir en una sociedad con el nivel de inflación que tiene Argentina, y además, inclusive a nosotros, si nosotros queremos gobernar después de Milei, obviamente que nos conviene gobernar en una economía estabilizada. Si a todos nos conviene que a Milei le vaya bien, lo puede estabilizar. Y esto es lo que yo llamo el pacto de estabilidad macroeconómico. Lo pudo conseguir Chile, lo pudo conseguir Perú, lo pudo conseguir Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, todos los países de América Latina han logrado ese pacto de estabilidad. No importa si gana la izquierda o la derecha en Brasil, no se discute la inflación, no importa si gana la izquierda o la derecha en Chile, no se discute el equilibrio fiscal, no importa si este pacto de estabilidad está, salvo en Argentina. Entonces, bienvenido si Milei logra reconstruir ese pacto de estabilidad también en Argentina, y creo que si termina la gestión de Milei, la Argentina logró subirse a la estabilidad macroeconómica, ese va a ser el gran logro de la gestión. Hasta ahí. Luego, Milei tiene un programa político y económico que empieza siendo filosóficamente anarcocapitalista y que termina siendo, como él dice, por las propias restricciones, mini-anarquista, que esencialmente es cuanto menos Estado mejor. Y eso tiene un problema, que va a terminar la gestión de Milei y no va a haber, por lo tanto, definición del programa, el objetivo, no va a haber ninguna política pública que funcione mejor que antes. No va a funcionar mejor la educación pública, no va a funcionar mejor la salud pública, no va a funcionar mejor la infraestructura, porque no quiere hacer infraestructura. Entonces, es donde nosotros planteamos las principales diferencias. Acompañamos la estabilidad, el pacto de estabilidad, de hecho, por eso mismo acompañamos la ley bases y el paquete fiscal en el Congreso, pero no acompañamos el proyecto económico del gobierno. Acompañamos que tiene que reducirse el peso de la educación pública, de la salud pública, de la infraestructura pública. No estamos de acuerdo, tenemos un modelo de país completamente diferente. De hecho, mi crítica principal, abro acá el debate para escuchar a compañero Néstor, mi crítica principal es que el modelo que propone Milei tiene una similitud muy importante con el que propone Del Caño. Y esa similitud es que no funciona en ninguna parte. Cuando vos discutís contra Del Caño, contra Miriam Bregman, y vos decís,
te plantean esas ideas del socialismo, de eso voy a decir, pero ¿hay algún país del mundo donde esto funcione? Este modelo vota por mí. Y ahí hacen agua, ¿no? Porque dicen, no, bueno, pero en realidad sí, pero podría funcionar, pero lo que pasa es que, bueno, te pregunté, por sí o por no. ¿Hay algún país del mundo donde esto funcione? Se contesta con un nombre de país. No porque, bueno, y a mí le pasa exactamente lo mismo. Porque si hay algún modelo de país en el mundo que sea anarcocapitalista, siquiera veniantista, digamos, no. Pues no. Entonces, ¿cuál sería el modelo de país que te gusta más? Eso, alguna vez charlándolo con él, mano a mano, dice, bueno, Suiza, ¿no? Dice, pero, por ejemplo, en materia de salud pública, donde se armó el debate por la desregulación de las prepagas, cual nosotros nos opusimos. Suiza tiene sistema de salud pública más regulado del mundo. Entonces, no existe sistema político-económico en el mundo que prescinda de una educación pública, de una infraestructura pública, de un esquema de salud público, de un esquema de regulación público que ponga, y ahí está la enorme diferencia con lo que pasa en Argentina, que ponga reglas. El Estado, para los que somos, tenemos una formación liberal más clásica o radical, digamos, el Estado está para poner las reglas, no para decirle a la gente lo que digas. No para decir, che, con la mano no se puede tocar. Che, la juegan 11 cada lado. Che, la cancha está marcada así y así. No puede jugar afuera de la cancha. Suficiente. Y para arbitrar, ¿no? Pero no para decirle a la gente cómo tiene que jugar, ¿no? Tenés que jugar tenés que meter 2 delanteros, 4 defensores, tenés que sacar al 8, poner al 2, y los otros que hecho el Estado argentino. Sistemáticamente le ha tratado de decir a los consumidores y a los empresarios lo que tenían que hacer. Y ese es el modelo que ha fracasado. Me parece que Milei se aprovecha en ese extremo que en la Argentina pendular, de un lado, de un sistema completamente fracasado, va a proponer otro sistema que está llamado a fracasar. Mi amigo Martín siempre nos llama la atención con la declaración que se hizo de los modelos de Milei y que se parecen, es una. Pero coincido plenamente con esto último que marca de los extremos y la pendularidad. Creo que también la posibilidad o surgimiento de una propuesta como la de Milei responde a no haber llevado. No, diputado que acá se me deja. Si no siga nomás. No, avance. Pensé que Lo estaba haciendo promoción. No, y yo también. No, 2 cosas. Primero, me voy a poner el tiempo, así no voy, no puedo ir muy lejos. Segundo, como pensé bastante en si venía o no acá, porque tengo un problema que no me gusta debatir con amigos. No puedo. Sabes que con tetas nos cruzan en TN y sale todo el mundo después a decir cómo nos pegaron a trompadas, no sé qué. Yo sufro. Él me putea y yo sufro. Entonces, y además, como no soy economista, tampoco voy a hablar de economía. Pero hay algo que me parece mucho más fantástico, que me parece que está bueno que pensemos. Es el modelo político y de expresión política. Milei se conectó, desde mi punto de vista, con una lógica política que trasciende una elección, que es haber entendido muy bien algo que en su momento fue un tesis de grado, después escribí varios papers, el último, el Uber de la política, es que no existe más el sistema, la lógica del sistema partidocrático. Acá estamos hablando 2 que son de la Unión Cívica Radical, un partido que tiene más de 130 años. Yo soy vicepresidente del PRO, nadie le importa, tampoco. Mi compañero está en la bancada del PRO, pero podría estar en cualquier bancada y probablemente sería lo mismo. Y el presidente de la Nación no tiene partido. Tiene partido, no tiene partido. Llegó sin tener partido, y llegó sin tener partido porque básicamente la partidocracia no existe más. Pero no es que no existe más en la Argentina, existe más en el mundo. Miren lo que acaba de pasar en las elecciones de la Unión Europea, y fíjense lo que es el nivel de hiper, mega, recontra, refragmentación. Entonces tenés la ultraderecha europeísta, la ultraderecha antieuropeísta, la derecha nacional, la derecha de centro, la centro derecha, la liberal derecha, la liberal liberal, liberal de... Está el partido animalista, el partido verde, el partido de izquierda, de ultraizquierda, de semiizquierda. Hoy estuve con el embajador francés. 38 boletas hubo
en la embajada de Francia. 38. 38. Y todo el tiempo hay una serie de tensiones permanentes. Un solo caso, la política española, el PP. ¿Qué le dicen a Isabel Díaz Ayuso y qué le dicen a nuestra amiga Cayetana? ¿Qué hacen en ese partido de zurdos? Vénganse a Vox. A ¿Qué nosotros dicen nos dicen lo mismo, boludo. Bueno, acá se está ahí. Vos debieras estar en la punta, boludo. Bueno, pero lo que les quiero decir es, todo eso no existe más. Y en parte no existe más porque el mecanismo de gobernanza está totalmente anacrónico. Y ahí tenemos un problema. Y ahí, Pero ya fíjate, vamos fuera de allá. joda, te interrumpo, fíjate que ya que yo sea zurdo, está todo trancado. Yo soy zurdo. pero ¿por qué? Porque por el péndulo, ¿no? El péndulo. Antes, digamos, vos veías a Macri no era la derecha, no era la ultraderecha. No, Estaba mucho más allá. No, pero estaba mucho más allá. Yo me acuerdo en el Ministerio de Seguridad, director nacional, diciembre de 2015, tenía 24 años. Inconsciencia total. Pero bueno, el candidato a primer ministro de Le Pen tiene 28, así que manda está. Y nosotros decíamos, vamos a terminar con los piquetes en 5 minutos, y éramos no de ultraderecha, éramos como venía la ultraderecha, el precipicio, y allá abajo estábamos nosotros. Hoy para todos es una obviedad que hay que terminar con los piquetes, y probablemente 5 minutos es mucho tiempo. Entonces, los climas de época cambian. Los momentos cambian. Ahora, lo que no está cambiando, y ya de manera persistente, es que la institución que nosotros integramos es lenta, pero no un poco lenta, muy desconectada con el día a día y con la realidad, y no es un problema que tenga que ver con nosotros, tiene que ver con la realidad en la que hoy vivimos, la comunicación en la que hoy vivimos, en la cual las demandas son permanentes, el intercambio de información es permanente, y nosotros tenemos un mecanismo que por existencia en sí mismo es lento. Y Milei lo entendió perfecto. Milei entendió perfecto que la lógica hay un librito muy lindo que es de Edelman, si a los de Relaciones Internacionales, Ciencia Política por ahí lo leyeron, se llama el espectáculo político. Y entonces, básicamente es la lógica de comprender que la política compite contra por un lado, el dramatismo de la televisión, por otro lado, con los deportes, por otro lado, con las obras de teatro. ¿Y nosotros de qué vivimos? Básicamente de imagen. O sea, yo para que ustedes me voten, me tienen que conocer, no cómo hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que espectacularizar. Porque para poder meterme en el medio de la agenda, lo que tengo que lograr es generar show. Y Milei lo entendió ese show. Y lo entendió ese show a un punto tal que el tipo logra representar una cantidad de cosas y mucho más legítimamente, que logra barrer con toda una cultura de la cancelación. Hoy literalmente cualquiera de nosotros puede venir acá y decir cualquier cosa. Hace 5 o 6 años atrás, con Cambiemos, era absolutamente imposible. Todo era lo políticamente correcto. De vuelta, él es una expresión nacional de algo que pasa en el mundo. Último, como para que abramos la conversación. Yo creo que estamos en un problema. La política está en un problema. La política tradicional está en un problema. No la casta. Casta hay que hacer la mierda. Pero la política está en un problema. Porque la última vez cuando fueron... Yo manejo una serie de encuestas y miro encuestas por ¿no? Y me acuerdo cuando fueron los incendios en Corrientes durante 2020, 2021, algo así. El gobernador no tenía respuesta, el gobierno nacional no tenía respuesta, y apareció un pibe, Santi Maratea, y juntó algo así como unos 120 palos. Para el Estado, 120 palos no es nada. Para la gente era mucho. Pero sobre todo, era alguien que estaba haciendo algo rápido e inmediato.
Y lo estaba haciendo de una manera absolutamente transparente. Yo, la semana siguiente de eso, encuesté la misma encuesta que hago hace 6 años, que es una pregunta abierta. Si mañana fueran las elecciones, ¿a quién votaría de presidente? Un 6% respondió Santi Maratea. ¿Por qué? Porque el pibe dio una respuesta a un problema real en tiempo real. En este tiempo. En este tiempo. En el tiempo de Twitter, en el tiempo de Instagram, en el tiempo de TikTok, en el tiempo de las redes sociales. Nada, creo que red flags everywhere para los politólogos, cientistas sociales, internacionalistas. Creo que ahí va mi ley. Creo que ahí va el gobierno. Por eso muchas de las discusiones que por ahí nos parecen que tienen más que ver con el contenido, en realidad son de forma y no es de forma accidental. Es una forma decidida, deliberada, que logra llamar la atención. Muy bueno la planificación, sí, coincido. Lo que pasa es que creo que... Nos invitaron para que peleáramos, boludo, y estamos... No, ahora voy a tirar unas diferencias. Pero como creo que está pelear, pero mira, coincido en el análisis, lo que pasa es que creo que no alcanza con el show para resolver los problemas del país. Y los extremos y la polarización son un problema. Son para nuestras instituciones, porque fíjate, recién cuando describía Martín el Congreso está por decisión popular absolutamente fragmentado. O sea, el presidente está en minoría y ningún bloque tiene mayoría para aprobar ninguna ley. Entonces, sí o sí, para que haya una ley, para que haya una medida política pública, tiene que haber acuerdo. Para esa lógica de la polarización política que tenemos, conspira completamente contra los acuerdos. Porque cuando uno quiere hacer un acuerdo, siempre salen los polos a tratar de sabotear esos acuerdos. Esa es la dinámica que tenemos. Generar los extremos dentro del propio Congreso, tenemos la polarización política, cuando alguien quiere de manera racional o moderada buscar un acuerdo, lo tratan de implosionar. Lógica que se da muy bien con esa lógica, como dijiste, televisiva, del espectáculo, del show, de las redes y demás, pero que no se da bien con el campo de las decisiones institucionales. De ahí yo realmente veo un gran problema. Iba a mencionar 2 cosas. Bueno, es bueno que haya coincidencias, o sea, que te marquemos la estabilidad del equilibrio fiscal como norma, me parece que es muy positivo. Por lo cual, para debatir o discutir, vamos a algunas cosas finas. Mencionaste, Alejandro, el tema de la ley base original. La ley base original, como dijiste, aumentaba las retenciones en las exportaciones sensiblemente. También suspendía por completo la movilidad jubilatoria. También le delegaba al presidente por 4 años facultades extraordinarias en 11 en las dependencias públicas. Por eso es que es necesaria también la intervención del Congreso para moderar esas cosas y modificarlas, que es lo que se ha venido haciendo estos meses. Como yo, que coincido que son demasiados, el Congreso es lento. También hubo un enorme error por parte del Ejecutivo de retirar el proyecto de ley cuando lo podría haber ya sacado en febrero. Creo que ahora esa minivan o taxi... Sacábamos más artículos en febrero que ahora. Claro, el minivan ese o taxi que decía es más chico hoy que lo que podría haber sido en febrero. Y por ahí en esto de la forma que decís, Damián, que prima la forma por sobre el contenido, bueno, lamentablemente, pues yo creo que hay discusiones que dan en el contenido. Esto que mencionamos, la calidad del ajuste, la calidad del gasto, es importante verlo. Porque si no queda todo como en la nebulosa de las impresiones. Ahora, por ejemplo, estamos con la discusión sobre la insistencia de la ley base del paquete. Ha pasado por alto, por ejemplo, que el presidente está haciendo una reforma en bienes personales que cuesta 0,61 del PBI. No creo que nadie discute de esto hoy. Ahora, 0,61 del PBI como para devolverle al decil más rico de la población que más recursos tiene, debe ser devolverle a los ricos millonarios de nuestro país el 0,61 del PBI en impuestos en un momento que estamos en enormes dificultades para alcanzar el equilibrio fiscal. Y no se discute. Ahora, la semana pasada, nosotros éramos los degenerados fiscales del Congreso, porque Lo siguen haciendo esta semana. lo seguimos en términos del presidente, éramos o somos esta semana los degenerados fiscales del Congreso, porque por darle 10.000 pesos más a los jubilados para que lleguen a la canasta básica medida por el INEC mínima como para comprar alimentos,
y que eso tuviera un costo de 0,4 en PBI, jubilaciones que han tenido un 35% de ajuste en términos reales interanuales. Por recomponer eso en 0,4 éramos unos degenerados fiscales. El presidente ahora devuelve una vez y media esa cantidad de dinero, esa porción del PBI, a los estratos más altos de la riqueza de nuestro país, y a eso cómo le llamamos, ¿no? Entonces, creo que detrás de esa forma, ese discurso, el contenido hay que discutirlo, y creo que la principal crítica que puedo hacer, que como digo, en la política cambiaria, bueno, hay que discutir en términos de la sustentabilidad de eso, pero acá hemos dicho, compartimos la estabilidad, compartimos el equilibrio fiscal, pero la más profunda crítica que puedo hacer es que creo que tiene que haber discusión, y la va a haber en el Congreso, porque en sentido el Congreso tiene la facultad de sancionar el presupuesto y de dirigir a dónde van los gastos y de dónde se toman los recursos, tiene que ser en esto, ¿no? En una estructura tributaria que tenga un impacto, una incidencia distributiva correcta, y en un gasto público que sea equilibrado, pero que también sea Y después hay otro punto, no me hago un punto acá muy rápido, que yo llamo el populismo fiscal en general, pero la pata populista del gobierno de Milei. Hay un resultado en general con todas las políticas de ajuste, todo eso. Cuando uno plantea, hace una pregunta en una encuesta, pregunta a la gente, ¿vos estás de acuerdo con que hay que hacer un ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal? Dice, sí, sí, claro, hay que alcanzar el equilibrio fiscal, tomar la consecuencia si no la inflación, así que, sí, claro, hay que alcanzar el equilibrio fiscal. Bueno, te voy a recortar tu ingreso, pero no, con la mía no. Está todo el mundo de acuerdo en hacer el equilibrio fiscal mientras no le toquen la de él. Cuando le tocan la de él, ahí el acuerdo no es, ¿no? Ya se acaba el acuerdo. Entonces, el presidente ganó convenciendo a la población, a la inmensa mayoría de la población, de que había una casta de beneficiarios que estaba expoliándolos el Estado y de que él iba a hacer el ajuste sobre esa casta. Entonces la gente dijo, sí, claro, ajuste. Y le preguntaron, ¿pero vas a sobre la población? No, no. ¿Pero vas a ajustar jubilaciones? No, no, derecho adquirido. ¿Pero vas a aumentar el boleto colectivo? No, no. Primero voy a recomponer los ingresos de la gente, cuando la gente los pueda pagar, ahí voy a aumentar los boletos colectivos. O sea, una versión muy populista también del presidente. Es decir, la calidad tiene que ver con eso también, ¿no? No solamente con de dónde sacas, sino con una cuestión populista. El argumento era, voy a hacer un ajuste a la casta, y en la práctica, el 75% del ajuste son los jubilados. También ajustados. Porque esto que dice Damián, un legalerín, la tribuna, te cierra el INADI. ¿No? 0,0000001% de PBI. Pero simbólicamente de una fuerza tremenda. Porque todo el mundo estaba convencido de que le estaban afanando. ¿No? Pero hay un montón de gente acá cobrando. No hay nadie que esté mejor en términos de política de discriminación desde que está el INADI. Uno tiene la sensación de que esa burocracia no correlacionaba con ninguna mejora en términos de políticas públicas vinculadas. Por supuesto, creo, ¿no?, que todo el mundo está de acuerdo. Un bien público deseable que vivamos en una sociedad donde no haya discriminación. Pero están todos de acuerdo, creo también, en que el INADI no servía para nada. Lo mismo que el Ministerio de la Mujer y tantos otros organismos. Cierra cosas que tienen alto impacto político en términos de la su disrupción comunicacional y cultural, del cambio cultural, pero muy poco aporta al PBI, al equilibrio fiscal, y del otro lado, el aporte real al equilibrio fiscal no se puede sobre los jubilados. Vamos a ver. Yo les dije que no me quería venir para no pelearme con amigos, me obligan a pelearme con amigos. No, vamos a poner un poco de... A ver, yo sé que Alejandro lo va a contestar mucho mejor que yo en términos numéricos. Acá hay dos temas, tres temas. El primero es, ¿por qué sí son unos degenerados fiscales? No querés pelear. Ustedes nos obligaron a pelear. Porque hay un problema que es... somos todos. Hay un problema que es no entender a quién le toca gobernar. Entonces, claro, el peronismo que, en términos clásicos, no gobiernan ellos, no gobierna nadie,
básicamente son golpistas, lo fueron toda la vida, están en su gen, está muy bien. Y está el radicalismo que se había acostumbrado, se había perdido el gen de gobernar, se había desacostumbrado a gobernar, y con Cambiemos, qué sé yo, dijo, mirá, me tomé el gustito, está bueno esto, de volver a acordarme cómo era. Y hubo toda una generación que además se acostumbró a gobernar siendo radicales jóvenes que se veían bien. Y está el PRO, que ni éramos golpistas ni sabíamos qué era gobernar, pero fue como, che, esto está bueno, conducir el destino de la nación. De pronto a ninguno de esos tres les toca conducir el proceso. Entonces tenés una crisis política, identidad de esos espacios. Uno, porque ya sabemos que son golpistas. No importa, aún los mejores son golpistas. O sea, es como, tienen como la cosa de, che, ¿manejo yo la manija o no la maneja nadie? Otros, porque se habían acostumbrado, y nosotros porque básicamente nacimos gobernando, ¿no? Porque como tipo, che, llegó acá, esto es mío. Y llegó este tipo y dice, no, loco, todo bien, pero conduzco yo. Entonces, estamos los que estamos más cerca. Decimos, bueno, pero dejanos jugar un rato. No, no, conduzco yo. Bueno, pero más o menos, es una especie de gobierno. No, conduzco yo. Y dentro de los que estamos en esa caja, estamos los que lo aceptamos, porque es verdad, conduce él. Y están los que están un poco enojaditos y están tironeando y cada tanto tironean un poquito a ver si una de esas tironeando, la aflojan. Un ministerio. Sí, pero ahora lo tienen todos ustedes. Ahora, pues bueno. Ahora, el problema es este. La botonera la tiene el presidente. Entonces, ¿quién cómo decide manejar de dónde sube, de dónde baja? ¿Por qué así lo hace? A mí me gustaría, Ale, que contaras tu argumentación de por qué sí hay que bajar el impuesto al trabajo. Por más que yo no esté de acuerdo. Pero, ¿por qué sube? ¿Por qué baja? ¿De dónde va a entrar más? ¿De dónde va a entrar menos? Es una decisión que tiene el presidente. Y el Congreso pareciera ser que eso le molesta. Quiere condicionar la política económica y fiscal del presidente. De un presidente que acaba de asumir. No que hace 10 años que gobierna y todos sabemos exactamente los resultados del programa económico. Y eventualmente, y esto como para también saciar un poco las ansiedades de varios que quieren adelantar los tiempos, siempre están las elecciones intermedias, que decimos todos que son plebiscitarias. Decimos, che, para esto son. Porque si no, lo que vamos a tener que poner en duda y poner en jaque va a ser el sistema democrático que tenemos nosotros. Hay una contradicción. O sea, ya, o le damos al tipo los 4 años y le permitimos durante un tiempo determinado, determinamos cuánto es, son 6 meses, son 3 meses, 1 año, cuánto tiempo, tratar de llevar adelante su programa político y económico, y tiene un plebiscito en el medio, o no, y en realidad lo queremos condicionar, que no es lo mismo que controlar, que no es lo mismo que las facultades propias de comercio. Lo queremos condicionar en lo que es su programa económico. Entonces, independientemente de que yo tengo muchos motivos por los cuales creo que está bien hacer algunos ajustes y otros no, y otros me gustaría hacerlos. Por ejemplo, el régimen Tierra del Fuego. Lo que creo es que es a él al que le toca conducir ese proceso. Y nosotros no lo podemos condicionar en ese proceso. Esa es mi mirada. Lo que pasa es que hay que entender que no se votó un emperador, un presidente. No, te doy 3 palabras. Un presidente no un emperador. Esto no es un emperador. Esto Alberti, nosotros lo citamos, pero lo citamos con la boca. Alberti lo hizo a propósito. La conclusión de Alberti, a propósito le sacó al Poder Ejecutivo la capacidad de determinar el gasto. A propósito le sacó al Poder Ejecutivo la capacidad de determinar los impuestos. A propósito le sacó al Ejecutivo la capacidad de colocar deuda. Y a propósito le sacó al Ejecutivo la capacidad de emitir dinero.
Y las 4 capacidades económicas más importantes del avión, Congreso. Si el Y plan, este presidente que llegó, y a propósito, había Congreso, dijo, voy a prorrogar el presupuesto. si el plan Bueno, la discusión que estamos teniendo ahora. el plan de Alfonsín lo estableció por decreto. Pero El plan de eso. el Pero es obvio que no establecer por decreto Pero el arranque, porque es un plan de expectativa. el tipo de toda una ley. Pero es un plan de expectativa. ¿Cuál es la expectativa? El tipo te mandó una ley, y vos no se la di. El tipo te mandó una ley. No, todavía no se la diste. Ya que me. Hacemos así. Perdón, Perdón, un segundo. Yo me tengo que retirar porque se está hablando con lo que y con lo poco degenerado. Yo tengo que ir a una ley. No, me acaba de mandar una ley y todavía no se la di. El tipo te manda un decreto de necesidad de urgencia y el Senado de la Nación se lo tira abajo. Entonces, seamos sinceros, que si no vamos a ser intelectualmente honestos, no tiene sentido. Alfonsín hizo el plan, Alfonsín hizo, por eso quiero decir eso. Alfonsín hizo el plan más importante en muchos años, que después fracasó y fue un desastre, pero no importa, el plan estaba, hizo el plan de estabilización más importante y lo hizo por decreto. Pero ¿cómo vas a hacer una reforma monetaria por ley que va a cambiar las expectativas? La economía más pero tiene después de su ley. Primero por ley. Lógico. Bueno, está bien. Pero si no colapsan las expectativas, Bueno, no vas a avisar. Chicos, les aviso, voy a cambiar el sistema monetario. Bueno, que la plata de los bancos ahora. pero entonces estás admitiendo que el tipo te presenta las herramientas, te va con un DNU, Pero si te paraliza la reforma laboral. Bueno, el Senado se lo tiró abajo, no se lo tiró abajo, No se tiene el Senado no se lo tiró abajo. y nosotros nosotros hayamos logrado resistir en diputados, no significa que la. No, significa que no. ¿Cómo que no? Significa que no. Está bien, Martín. No tiró nada. Ahora, el Senado le dio media sanción en contra y la justicia. Lo mismo, Bueno, si no tuviera nada. bueno, y quizás si hay más Martín Lustó en la Cámara de Diputados, probablemente se lo tirarían abajo. Pero no es así, loco. Pero Ahora lo que fue quizás van a caer nomás, 3 ya es mucho. Vamos a ver. Muchas cosas para decir. Voy a empezar con una definitiva para que la cosa se fríamente. Nada, lo pido. Estos fenómenos con el delay, ¿no? Cada vez van a ser menos fenómenos. O sea, sí. No voy a decir de una manera demasiado simplista, pero se rompió algo que era de otra manera en el mundo, ya ni en el mundo. Jason Brennan dice lo siguiente, un libro que es muy bueno, que se llama La Democracia. Hay 3 tipos de ciudadanos: los hobbits de la montaña, o sea, los tipos de la comarca, perdón, los hobbits de la comarca, los tipos que les interesa su metro cuadrado, no está muy politizado, quiere que le hagan alumbrado de limpieza, le interesa tomar el diario, el fútbol, porque lo bueno de la vida, digamos, el fútbol, las relaciones humanas. Los hooligans, los tipos para los cuales la política es tribal, es acá estamos nosotros, somos los buenos, nosotros somos los malos, son los más adeptos a la teoría conspirativa y demás. Y después están los vulcanistas, los comerciantes pobres, con puro raciocinio, enfrían las pasiones, tratan de incluso siempre pensar desde otro punto de vista, uno intenta ser diferente, ¿no? Democracia de masa, más redes sociales. O sea, toda la literatura política que nosotros tenemos explica la política como si la política le hicieran multiplicarse. Y la hicieron para jóvenes. La democracia de masa, más redes sociales, que demuestra que convierta a los jóvenes en hooligan, los que eran hooligan en peores hooligan. Digo, acostumbrémonos a esto, si esta es la política más ahora. Mal que nos pese, mal que sigamos diciendo, uy, ¿cómo era antes? No, en realidad, no digo que esté bien, va a ser así. Eso es el plano de vista que cumplió. Segundo, cumplió medio valorativo. Ojo con hablar de los extremos, muchachos, porque, honestamente, digo, nadie habla de extrema izquierda. Dame un zócalo de un programa de televisión, digan, el candidato de ultra izquierda no existe. No, pero lo de la popularidad no hay una reacción extrema que antes se en el medio virtuoso, en medio veritas. Porque depende de dónde, pues si no, tu negocio es extremarte lo más posible y mejorar en medio. ¿Me explico? Y ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos me parece más entendible que en Argentina. Y acá lo propongo por una buena razón.
Dígame, ¿qué medidas extremistas de Milei han visto? Que, a ver, yo puedo me lo sé Martín, a mí la derecha no me gusta, yo en España tengo un no, como mi hermano me parece un desastre. Pues chicos, Bukele hizo un desastre, yo lo conozco bien, al modelo Bukele, más allá que a mí me encanta que las malas las tenga encadenadas a la pared, digamos, pero después no presionado por Bukele, es un horror. O sea, cosa de Milei en cuanto a medidas, el tipo tiene un instinto emperador, lo que él tenga psicológicamente. Digo, el tipo ahora tres cargos, pero no debemos ir en el Congreso. No, mucho para ganar. Pero te dimos Y Anita Carrillo no es menos mesiánica, no la había que dice, yo soy una enviada, acá hay una policía, buenos contramatos, perdón, ven con la República. Yo, lo que pienso es que bueno, yo preferiría que tenga otro de estos en su interior, pero digo, medidas de lectura incluso de derecha dura. Pero lo que cuestionamos es, queremos que caiga el 40% en los haberes jubilatorios. Porque tuve muchos amigos del exterior y también algunos muy contentos, otros con preocupación. Si luego en Argentina ni siquiera hay mucha materia prima para ser derecha tradicional como uno ve en el país. No hay conflicto racial en Argentina, no hay conflicto migratorio en Argentina, no tenemos partidos en materia de clase social en Argentina. Por suerte, no le vaya a quedarte que los putos estamos dominando los universitarios. hay suecha y hay una tarjeta de mi amigo Martín. Yo no sé si Milei es anarcocapitalista, si se considera realmente un insisto. Digo, el gobierno no existe un anarcocapitalista. Si es redondo, no es cuadrado, no existe, si es paralelo, no es particular. Digo, el ministro de Economía es Otto Capullo, Martín. El secretario de Hacienda es nuestro amigo Gurman de la Fundación Aleix. El secretario de Hacienda es Pablito Quién. O sea, ¿qué es anarcocapitalismo? Yo al contrario, yo che, ojo, que le haremos la ¿no? Entonces digo, a mí me llamado económica, no menos. Entonces, ahora no tenemos que decir que Milei quiere ir con el libro de Ancho Bato, con el libro de Sandra Espúrez, con el libro de y decir, yo soy el arpegio, quiera. No nos pueden jugar con el discurso. ¿Quién chuta de paso? Hay muchos gobiernos, tanto por izquierda como por derecha, que han priorizado más el relato que la reforma, más el discurso que la ley. Ejemplo por derecha, Bolsonaro. Tenía una agenda de reforma así, se quedó en el lobby, pero era el líder de la derecha cultural. Ejemplo por izquierda, Pepe Mujica. Tipo lo cambió una coma de Uruguay, pero venían los europeos a hacerse fotos con los zapatos sucios, el auto viejo, porque era la batalla cultural de la izquierda. Yo prefiero a los que cambian más la realidad que a los que van a ser solamente narrativa. Pero la política, por lo que dije antes, los cómicos Julián y los políticos, requiere una dosis de espectacularidad, que a mí no me gusta, que a mí me gustaría que seamos todos caritas, pero es lo que es. Es lo que es, porque si no te comen crudo. Termino con esto. No sé quién el trabajo, ¿no? ¿Por qué el trabajo? Fácil, recaudar. No, pero como concepto general de paja de impuestos. No, pero no es por el impuesto. No le estás cobrando a un sector que estaba ganando más de 40% de los bienes personales. Y lo que dijiste, que es lo que me dije, después. Sí. No, el 30% de la población. Esa es la manera extrema. Sí, por eso yo soy una persona con poca emocionalidad. A mí me decir, los abuelos, en serio vos querés que yo me ponga con el viejito, dale. O sea, y además el sistema está partido. Vos lo digo, miren, no, le estás dando ¿cuánto representa? No, pero y siempre que hablemos de jubilaciones, no hablemos de los jubilados como si fueran un uniforme, ¿no? Digo, hay tipos que no todos los deportes, que están ahí, entonces metamos ese asterisco, porque eso no va a andar. O sea, a mí me da la sensación de a veces ustedes ponen los viejitos y los estudiantes, como la ponen ahí en frente, y dicen, mirá, yo defiendo esto, yo defiendo esto. La verdad que sí. Eso lo admito. Bueno, que está diciendo que Milei puede hacer todo espectacular, apelar a la emoción, demás, y nosotros no podemos poner ni social que primero eso. Segundo, que es como que banalizan la crítica nuestra como si nosotros cuestionamos que Milei está loco, que es extremo, que dice disparate, ¿no?
La verdad que se dice disparate, nos viene diciendo de la campaña ya, o sea, no creo que eso sea nuevo, ni creo que esté sorprendida la ciudadanía por la... Claro, no fue la primera. Cuando hablan de extremos, ¿qué se refiere? No, que por ejemplo, lo que él marca y el contrapunto con Damián. Nosotros no creemos que Milei haya tenido un mandato en la elección para recortar de la manera que está recortando los jubilados, por ejemplo. Y él mencionó otros casos como el boleto colectivo y demás. Es decir, no fue su mandato ese. Y me parece también que con el análisis que hace, equivocó profundamente cuál es nuestro sistema de gobierno. Por una autocracia u otra cosa en la que estás pensando. Nosotros vivimos en un sistema de gobierno democrático que tiene un poder ejecutivo, tiene un poder legislativo y reparte competencia. No estamos transfiriendo el poder a una persona para que lo ejerza de la forma que se le da la gana en 4 años. Pero No, todos los elegimos un presidente. Pero todos los gobiernos Ese- tuvieron las voluntades delegadas. Si ustedes me hablan de la constitución, se la empacó para 4, Alberto como 11, Pero no quiere... y llevan 6 meses, No, pero- todavía no se lo dijo. Alberto se la votamos contra de nosotros, para que sepan. Pero era el jefe de Mario Negri, dijo, comandante y jefe, dele para adelante. No jodamos, lo que Estás construyendo todo. Bueno, no Nosotros estamos lo que estamos diciendo diciendo opinión es- distinta. Nosotros elegimos un presidente en segunda vuelta. Quiere decir que había habido una elección primero, se eligieron los diputados, se eligieron los senadores, de hecho vos apoyabas otra fórmula presidencial, no la de Milei. Ustedes han integrado el gobierno, no nosotros. Tampoco corresponde que digas eso de tironear por los ministerios, porque nosotros no formamos parte del gobierno. Bueno, está bien, nosotros no formamos parte. Ok, nosotros no formamos parte del gobierno, ni formamos ningún ministerio. Pero el Congreso también fue elegido democráticamente. El Congreso tiene sus potestades dadas por la Constitución. Todo lo que mencionaba Martín sobre Alberti es tal cual. Y lo del DNU no es alberdiano. Lo del DNU en todo caso es profundamente La reforma, menemista. la reforma. Bueno, Menemista, pero no sé si digamos, el pacto de Olivo hizo el radicalismo con el peronismo. No sé si es menemista. sí, Y la el reforma 94 que firmaron el pacto de Olivo es radical. pacto de Olivos, Seamos pacto de Olivos, sí, seamos- no presumas que no lo somos. No, bueno, Pero te digo con honestidad, el pacto de Olivos dice que está prohibido que el presidente emita disposiciones de carácter legislativo. Y solo excepcionalmente lo puede hacer cuando es imposible seguir el tratamiento ordinario de las leyes. ¿Ha sido imposible seguir el tratamiento ordinario de las leyes? No, porque desde el día que asumió el presidente hasta hoy, Pero no, el DNU es poco alberdiano y también. Es más Sí, pero estoy diciendo algo más. Él cree que porque se lo eligió al presidente, y yo soy parte del 56% que lo votó, pero no lo voté para que haga lo que se le dé la gana y para que encima cumpla su mandato de ajuste fiscal de una manera distinta a la que se le encargó hacer. Pero es que nadie lo votó para que se le haga lo que se le dé Bueno, la pero gana. vos ahora tenés la idea que él podría... que No, tiene que yo hacer lo que quiera, y no, nosotros lo que estoy diciendo es que él tiene un... No, ni él puede hacer lo que quiera, ni es que nosotros no podemos hacer. Lo que digo es, vos tenés que tener un proceso por el cual le permitas a la persona que fue electa tratar de llevar adelante el mandato por el cual fue electa. Y vos también ¿Está fuiste bien? electo. No, O solo él fue electo. Está bien, pero no, yo fui electo para ser un representante en una banca de 257. Y sancionarle, Él fue sancionarle electo para llevar adelante la primera magistratura del país. Entonces, si nosotros creemos que lo que tenemos que hacer nosotros es estar manejando la botonera, entonces, es una diferencia sustancial. Bueno, por eso te digo. Vos decís que nosotros no debíamos decir nada de la jubilación. Y nosotros No, decimos pero- que sancionar el presupuesto. El tipo te está haciendo una sola ley, está haciendo una sola ley desde que empezó, no le diste una sola. Tiene 25 DNU y nadie le volvió ningún 25 DNU. Eso lo mandó 2 leyes al Congreso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos decretos de necesidad? ¿Cuántos decretos de necesidad y urgencia tuvo Alberto Fernández sin jamás ser analizado? ¿Cuántos? Pero no sé, Y el decreto de necesidad y urgencia de Milei se lo enviaron en la Cámara de Senadores a los 2 meses. de que nosotros El kirchnerismo lo sabemos y Martín ahora se sumó a la bancada kirchnerista. Entonces,
digamos, Esa también es una chicana que no voy a desarmar en una sola palabra. ¿A qué bases ahora? El Senado porque Martín Todio votó. Y después votó el paquete fiscal a favor. Nada que ver el kirchnerismo votó el paquete fiscal en contra, y el kirchnerismo no dio voto. Si Martín se hubiera levantado el miércoles de la sesión, no hubiera habido sesión. Entonces, una cosa es una voluntad constructiva de oposición. Yo puedo tener una diferencia. Yo voté a favor de la violencia. Voté a favor de los y no pienso exactamente igual que Martín. Tampoco metas en la misma bolsa. Porque esa es simplificación. Entonces, todo el que no está de acuerdo con mi ley es kirchnerista, eso está mal. no, pero yo no Eso no es cierto. No se puede estar de acuerdo con mi ley, no ser kirchnerista. Lo que digo es que no, pero votó en contra de la única, del único instrumento que tiene el presidente, porque el Congreso de la Nación no le dio una sola ley. Pero no se la dio, primero, porque mandó dos nada más. No es que no le dio ninguna, mandó dos. Y ya tiene aprobadas las dos por media. Todavía no está aprobada, me lo acabas de decir vos, no está firmado el DNU. Está aprobada la ley, sí, tiene la extensión de la norma. Ahora, Está aprobada. ahora, ¿sabés lo que pasó con la ley? ¿Sabés lo que pasó con la ley? ¿La ley? Sí, se la dimos. Ah, ya está. Y se la dimos, ¿no te acordás que se la dimos? Vos se la dimos. ¿Vos te acordás que primero lo dijo la ley? La ley está vigente. ¿Vos te acordás que La ley está vigente. no, porque se mandó la cagada de bajar? No, la ley está vigente. El presidente la bajó porque puso una ley. Pero porque Entonces, puso un no, más de incompetente en la, 100 pero porque puso un incompetente en la Cámara que no sabía si la mandaba a comisión se caía. ¿A quién se le cayó? Juan, ¿Quién se le cayó? el radicalismo sobre ¿A quién se le cayó el mismo? ¿Quién se le cayó? ¿Por qué razón? Te hago una pregunta. bueno, final, ¿Por qué razón? estado de Te inflación. hago una pregunta. Si ahora voy a bajar lo que estás diciendo. Es una pregunta simple. Hago una pregunta simple y se contesta con una. ¿Por qué razón se cayó la ley el 6 de febrero? ¿Por qué nosotros votamos negativo o porque el propio presidente del bloque de la Libertad Avanza hizo caer la ley? ¿Por qué se cayó? No, Ya, la ley se cayó porque varios miembros que habían comprometido su palabra para votar favorablemente empezaron a votar negativamente y artículo por artículo se iba cayendo. no, pero Se cayó el 1, con 3, y llegamos al 5, y cuando llegamos al 5 dijimos, no, muchachos, vos sabés- es una montaña rusa, Exacto, vamos toda la mierda, todo negativo. Exacto. No sé cómo es. No, es un cuarto intermedio. Pero si vos volvés, se cae. Si volvés, se cae. No. Si estaban dispuestos a Si soltar tenés un acuerdo político para que no. no parecía que no hubiera un acuerdo político, porque yo vi el tobogán, arrancamos en 140, pasamos a 130, 110. Que se peleó con los peronistas con los cuales se había acordado. Milei había acordado. Peronistas. Sí, son los que se le dieron, bueno, nosotros no. Nosotros cumplimos todos los compromisos. Los que se le cayeron fueron los peronistas con los que había acordado. Sobre todo peronistas con los que había acordado. Los peronistas con los que había acordado en Córdoba no le cumplieron, habían hecho un acuerdo respecto a las y nosotros llegamos ¿por qué se cayó una de bases el 6 de febrero? ¿Y por qué no tiene el gobierno todavía? Esa es tu discusión. Que yo me parece que tiene una ley porque la hizo caer el 7 de febrero. Una mezcla. Impericia de un gobierno nuevo, a veces no demasiado sofisticado a la hora de negociar, a pesar que también negocia, porque es muy difícil, macho, es muy difícil para un país. Si que le estuviera tocando a ustedes, no teníamos. Y probablemente nosotros también le habíamos ayudado tratando de sacar las leyes. O sea, digo, no puede ser al mismo tiempo, mire, un inepto que negocie y no le sale la ley, que está 6 meses sin una ley, o un emperador. El emperador es alemán, o sea, es una de dos. No, él quiere que sea el emperador. ¿Por qué es el emperador? Quiere que sea emperador. Muchos quieren que sea emperador. Esto es real. Ustedes van a las redes sociales. Este discurso de ganó, déjenlo gobernar. Él es el que ganó, tiene 50%. El discurso tiene 56%, entonces decide Milei. Si vos pones bien, eso somete a computación la siguiente idea. Como sacó 56%, dejen que decida Milei. Vas a tener un montón de gente que está a favor de eso. Pero Martín, vos formás parte de un partido que los últimos 3 presidentes lo voltearon. Y de verdad no entendés lo que significa darle gobernabilidad. No es así. Darle tiempo para formo parte de un partido que hizo que lo voltearon en Roma, lo voltearon en formo parte de pobre Irigoyen. Bueno, ni hablar yo no fue el último presidente. En el medio, por eso. Todos, por eso, 5 presidentes radicales lo voltearon. Macri, ¿con quién quedó? En una coalición con nosotros.
Ah, pero es la grande que lleva una parada. Pero me acabas de decir que Nos estamos yendo. más 10 minutos antes lo dijiste. Me lo llevaron al presidente. Queda- Yo veo las dificultades que tiene un gobierno que por momentos parece que prioriza más lo inclusivo que la ley o con la reforma, que por momentos hace lo contrario, o que chocan Digo, estábamos ahí en el Congreso a punto de votar en febrero, y me mata un primer de escucho, porque vos tendrías un rico del bosque, no, vos me votaste, estaba todo mundo convencido. Pero yo entiendo esto. Ahora, este es un país muy difícil, Martín. Yo digo, como regla interna, indubio pro reforma. Indubio pro reforma y después no después la decisión, pero después vemos las consecuencias de la ley política. Yo creo que eso, te juro que vos me vas a creer a mí. Si quieren borrar los ellos que enseñan a mí. Totalmente. Bueno, que sí, eso del tuit que cita. Es muy buena su actitud para esa lógica de la confrontación mediática y comunicacional. No es buena para alcanzar Porque acuerdos. hay un gran problema en el. Está bien, pero Dale. que mucho hoy, de nuevo, en la política, lo que te sirve para gobernar, para ganar una elección, enamorar de eso y lo usar para gobernar. Claro. Y no es lo mismo. No, es que otras cosas que nada que ver. Tampoco es para el otro lado, digo. Horacio Rodríguez Larreta gobernaba como, dijo, en la mesa lo siento todo. Todo, desde Roy Cortina hasta mi querido amigo López Murphy. A todo. Y después dijo, bueno, ¿cuánto me sirve para gobernar? Capaz que sí para ganar la elección. Y supe. No, pero en todo. Son herramientas de Pero acá hay un punto, un solo punto importante. Y esto de verdad me parece central, lo que acabas de decir. Ale. A nadie le gusta que lo puteen. Ahora, vos no podés tomar las decisiones de lo que vos creés porque te putean o porque no te putean. No, bueno, algunos creo que sí. Algunos creo que sí. Algunos creo que sí. Bueno, algunos creo que sí. Para que te fijas, por eso digo, impedido por eso. Pero que se rechace el DNU. Pero por eso te quiero decir. Todos los días impedimos que Por el DNU. eso te quiero decir. Nosotros las ratas, los degenerados fiscales y los... Bueno, pero yo también soy rata, estoy ahí adentro. Pero estoy en la cueva. Pero no pasa. Pero esto es importante, porque yo creo que efectivamente, lo sé y me consta porque vi laburar las ley bases, yo creo que vos y muchos de ustedes no. Ahora, hay otros que sí. Hay otros que están enojados porque no les tocó gobernar y porque No, Milei pero eso no es así. Milei los putea. Por eso no vas a No, votar. te voy a aclarar así, vos caricaturizás nuestras diferencias. No caricaturizo. Caricaturizás nuestras posiciones. De los 34 diputados radicales, 32 votaron a favor de la ley base. Y de los 13 senadores radicales, 12 senadores votaron a la ley base. Somos quien más votos ha puesto para sancionar esa ley. Porque la Libertad Avanza tiene 7 senadores, el bloque de la UCR de senadores, el que más votos puso para que la ley fuera esta semana sancionada. Entonces no disminuyas el rol que tenemos. Que lo caricaturizás a partir de pequeños... pero no. Ese rol que vos tenés. Vamos a hacer un minutito, concluyo, un minutito cada uno. Conclusión, así podemos salir a preguntas. Y bien rápido. Por lo que pasó en 2001, con otro gobierno, hemos quedado todos traumados. Digo, y el gobierno además que ha tenido ese trauma permanente de no terminar el permanente. Hubo gobernantes que no es normal. Y hay señores que empezaron a pensar que hubo gobernantes que tenían 4 años. Che, nieve con truene, 3, 4 años. Entonces, digo, nadie me le dice un cheque en blanco, y yo sé que del otro lado tiran insultos que duelen entrando por la tierra, pero indubio pro reforma, siempre indubio pro reforma, muchachos. Si el tipo tiene éxito y a alguno de nosotros eso nos complica la vida partidaria, bueno, pero somos libres, ¿qué podemos hacer? No podemos especular, porque la verdad que yo siento que si esta no sale, no con Milei, porque Milei es un emergente también, una sociedad que probó y se la pegó. Entonces yo siento, siempre va a haber futuro, pero va a ser muy difícil que la gente vuelva a confiar en algo. Va a ser muy difícil. Entonces, que le salga bien, que le salga bien, no, va a beneficiar a todos. Después veremos matices. A mí me parece bien este que dice, todos los jubilados, todos hubieran aportado todo el presupuesto universitario fue para que la gente. Vamos a suponer que sí. Pero también hay un daño, ¿no? También hay un daño. Y el equilibrio fiscal,
no es un negocio, está bien, está bien, no es un negocio. Si a mí me preocupa algo es que no está siendo demasiado ortodoxo, claro lo que te estoy diciendo. Beneficio de Tierra del Fuego, ahí. Pero vamos a presentar un proyecto, ahora nos hagamos este ruido de la ley base. Espero que estemos todos de acuerdo, por supuesto, sí, sí. Pero digo, en la ley base había mucho de eso. Había mucho de tocar el culo al negocio. Le digo, por ejemplo, el biocombustible. A mí no me importa, a mí no me interesa. A mí lo que me dicen, cuando usted me dice, es conclusionado, yo mi electorado son los viejitos y los estudiantes. Bueno, yo estoy por encima de Santa Fe, yo dije que el combustible es una ley soviética que define corte, que define quiénes son los jugadores. Que beneficia a todos los empresarios, algunos son amigos, algunos encima era un ex-racket. No, sí, yo no estoy pensando en el electorado electo, porque cada tiene que pensar en algo parecido por el interés general. Nada, menos. Una conclusión acá con ustedes. Bien rápido. No, yo creo que tomo lo de Alejandro, me parece que es al revés. Hay un mito en el sentido de que hay una especulación, que seguramente el peronismo está, y que le va a llamar a Milei. Yo creo que ese es el gran error. Si nosotros no logramos que Milei le vaya bien, en la estabilización Argentina no sale nunca más. Y es un boomerang en contra nuestro también. Yo creo que al revés. Te tomo, vos mencionaste recién el caso de la Rubia. Mencionaste como chicana, pero voy a aprovechar y como en el juego voy a usar un argumento, por favor. Fíjate que de la Rúa hizo campaña reforzando el 1 a 1 de Menem, diciendo conmigo $1 un peso, conmigo $1 un peso, reforzando el programa económico de Menem. No hizo campaña en contra de la convertibilidad, hizo campaña dual que hizo, porque que hacía campaña en contra de la convertibilidad. De la Rúa era el opositor de Menem y reconocía el logro económico más importante que había tenido la gestión de Menem, que incluso le había permitido la reelección, y sin embargo pudo ganar igual, ampliamente. Pudo ganar igual ampliamente porque la sociedad se había dado el éxito de ese modelo, por la corrupción, por otros montones de razones que lo favorecieron a De la Rúa. Entonces yo creo que ese es el lugar que hay que ir a buscar. Que la oposición no se viene a diseñar un lugar ideal para llegar dentro de 4 años. Ese lugar ideal sería, le fue bien a Milei, estabilizó la economía, pero después no tuvo nada más para ofrecerle a la sociedad, y ahí llegamos nosotros. Porque lo que el resto que tiene a ofrecerle a la sociedad en realidad es un programa anarcocapitalista, que no lo puede hacer porque está solo. Pues. Y dirá, esto, tomo la. Y te decía, bueno, no sirve. Es verdad que en la práctica finalmente tuvo que hacer un gabinete con el PRO. Sí, se plantaron en su gabinete original, que no ganaba la elección. No sé, de hecho, muchos se enojaron después porque dijeron, hijo de puta, te vamos a llegar, y después, al final, gobernaste con el PRO. Bueno, no con el PRO porque no le quedaba otra, si no, no ganaba. Tenía que ganar, no digo, se puede dormir después de la primera vuelta anarcocapitalista ese día de la noche y al otro día se levantó antiquinerista, porque dijo, tengo que ganar, y eso está bien. Lo comprendo, pero necesitamos que le vaya bien, porque si le va bien a Milei, rápidamente se va a notar. Es decir, bueno, bajó la inflación, perfecto, y hay alguien que está mejor. La salud pública funciona mejor, la educación pública funciona mejor, la infraestructura obviamente no va a haber. ¿Va a haber alguna política del Estado que funcione mejor? Respuesta, no va a haber ninguna política del Estado que funcione mejor. Pero lo mejor no podemos hacer rápidamente. Milei consigue bajar la inflación. Porque ahí es donde vamos a poder marcar nuestra diferencia. Alguien cortito y después. No. Entonces en 15 segundos ya quedó bien, porque estoy nosotros tuvimos, te juro que no checar a vos, no checar a checar. Pero nosotros tenemos, yo respeto al radicalismo con sus cosas buenas y sus puntos tomados. Nosotros tuvimos un problema. Nosotros que para mí es un partido importante, tuvimos un gran problema con una persona que estaba en falsa cuadra ideológica y que quiso insistir para ser candidato a presidente, a pesar de que no quería, vivía en un micromundo por no ver el hate que tenía afuera. Te sugiero que eso en cuenta. Nada más. Te lo pido como. Vamos a abrir la pregunta del público. Lo que sí les pido, por favor, que aclaren a quién es dirigida. Si a un diputado, si a cualquier diputado, o si a todos los diputados. ¿Okay? Levanten la mano y vamos a dar un resultado. Pregunta para el diputado Alejandro Bongiovanni. Sí, dale. Quiero decir que no te interesa la emocionalidad,
Bueno, yo te cuento que mi abuela, mi abuela tuvo una amiga. Hace poquito, nada, en la proceso de adaptación, que ella vive en Córdoba, está en estudiante con una residencia linda, y la van mis tíos. Bien, ¿ok? ¿Cuánto sale la residencia? Sale casi un palo. Mi abuela cobra, no sé si llega a los 50.000 pesos, y laburó 20 años, porque bueno, fue divorciada, divorcios. Si yo digo, bueno, wow, sí, evidentemente no hay como nada que conmueva, porque es como que vos tenés padres. ¿Tu padre? Sí. Sí, no son muy buenos, pero sí, tengo dos. Sí. ¿Y abuelos tuviste? Hagamos la. Bueno, entonces, no es importante el tema de la movilidad, porque mira, o sea, yo, a ver, quizás no vas a tener la realidad de mi abuela está cantando, y de mis tíos, y si ella tuviera que sacar su bolsillo, además tiene esposo. Entonces, ¿qué respuesta podés dar a eso como diputado? Te digo el punto. ¿Cómo es tu nombre? Ahora cambio y conecto con la gente, cosa que yo nunca hago. Está bueno porque supone está. Sí, yo quizás mi carrera política dura muy poco por esto. Yo trato de enfocar en reglas de justicia, no en personas. Mirá lo horroroso que estoy diciendo. Veces que reglas de justicia malas benefician a personas buenas. Hay veces que pasa lo opuesto. Pero a mí lo que me interesa es la justicia, no de la regla. ¿Me explico? El sistema de jubilación está roto y es perverso. Y de él se abusan un montón de personas, y un montón de personas son víctimas de eso. Está roto. Está roto. Para que vean que compartimos todo el interior, digo, mi hija se jubiló con una monarquía sin haber hecho un año de aporte. Digo, es una locura, no está pasando el sistema. Se jubiló. Entonces, mi abuela mi vieja está haciendo que tu abuelo con tu abuela tenga menos, viste, una balsa chiquita donde se sube un montón de gente. No digo que no importa la persona, por supuesto que me importan, por supuesto, mi scope de personas que me han tocado, las personas que conozco, pero me interesa más cambiar el sistema o discutir el sistema que el storytelling, que es muy difícil. Y hace bien porque hay personas que cambian eso. El Estado tiene que estar presente para el contralor. Claro, lo que yo digo es. Sí tiene que importar, pero el Estado sí, yo te estoy diciendo qué parte me parlamentaria. Pero te estoy diciendo qué parte me importa a mí. Si vos me hablas del sistema jubilatorio, a mí me importa que hagamos una reforma de fondo, que nos repensemos. Ahora, contar casos que están muy bien, van a seguir sufriendo igual, y no vamos a haber atacado la cuestión de fondo. ¿Explico? Eso es lo que yo me referí con la emocionalidad. Yo lo chicaneo un poco a eso y ellos me contestan bien diciendo, che, pero si esto lo hacen, ¿por qué no lo hacen nosotros? Hacen un poquito no voy a decir una palabra muy fuerte para eso. No, pero yo le un poquito de movilidad. El cierre que quería hacer con eso, que no llegué al final, es que el sistema jubilatorio tuvo un ajuste brutal en los últimos 6 años. De hecho, el año anterior, Alberto Fernández por 211% de inflación. Entonces, arrancaste, una cosa era el panorama de Macri cuando arrancó en 2015. Eran 11, casi 12 puntos de PBI las jubilaciones. Y otra cosa es ahora son 8. Se le pegaron una licuada formidable. No es que no hicieron un esfuerzo, no hicieron una programa. Ya llegamos, porque me es radical. Sí, pero yo estuve en contra. Por eso estuve en contra. No estuve en contra del gobierno. Lo digo. Me costó, inclusive muchos me puteaban en ese entonces. Yo estuve en contra de la reforma jubilatoria de Macri. Me costó una pelea personal con él, además. Y además eso, me costó una pelea personal con él porque no me parecía bien. Vamos a la siguiente. Había una por allá atrás, ¿no? Después tenemos una allá y otra acá. Y después acá. Sí, una pregunta para los diputados radicales. Al haber sido dividido el voto radical en relación a la ley de bases y considerando que el presidente adscripto del Partido Radical se puso en contra, creo que de la parte general puede ser, si no estoy equivocando, ¿consideran que puede haber un comienzo de fragmentación dentro del propio radicalismo?
Muchas gracias. Bueno, obviamente que el hecho de que el presidente del partido haya hecho un dictamen separado es muy visible, muy gráfico. Pero la verdad es que si uno ve en los números, lo que decía, 32 de los 34 diputados radicales votaron a favor, 12 de los 13 senadores radicales votaron a favor, los 5 gobernadores radicales, son todos, se expresaron en favor tanto de la ley base como del papel fiscal. O sea, yo creo que la opinión absolutamente mayoritaria del partido es el respaldo a la ley, con modificaciones, reformas, con las discusiones que hemos tenido, pero apoyando ese sentido, esa dirección de la reforma. No veo fragmentación en el partido, por eso, no, al contrario, eso, las diferencias, hay maneras de expresarlas, las diferencias. La diferencia, tal vez no fuera, seguramente, no tal vez, seguramente, no fue la mejor manera de cómo quedaron expresadas esas diferencias. Pero en todo espacio político, vos si algún día empezás a hacer política, te va a pasar eso. Vas a ver que en tu espacio político, que todos tiran para el mismo lado, obviamente, tenés diferencia en tu familia. Se festeja el 24 de la noche y no se ponen de acuerdo si es Vitel Toné, o si es Peseto o no sé qué, y pelea por el otro lado. Ese yo, no hay duda que todos tiran para el mismo lado. Es una familia. Pero a veces, inclusive en una familia, tenés peleas. Así que en un espacio político grande, a veces aparecen esas diferencias. No hay ninguna ruptura. Sí, no solo en este caso representa que es el presidente del partido, quiere decir algo como representa su voto. Claro, pero son personas, algo por ahí de un sector del radicalismo que igual no está a favor de la. Tengo que una crítica que recibí ayer era esta, ¿no? De algunos de esos sectores, algunos sectores más radicalizados del radicalismo, de la redundancia, que decían, pero al final le diste quórum. ¿Por qué? Porque una cosa era la ley base, por eso la gente dice, aprobaron la ley base. Sí, es llamado igual, no tiene nada que ver con lo que votaron en enero, ¿cierto? El diputado hizo un trabajo extraordinario durante 4 meses, corrigiéndola, cambiándola, agregándole cosas, la reforma laboral en instancias nuestras, un montón de reformas. Entonces se convirtió en una cosa mucho mejor. Por eso el radicalismo la apoyó masivamente, y por eso tampoco era la voluntad de decir, che, la voy a tratar de hacer caer. Si hubiera querido hacerla caer, se levantaba, se iba al baño, no había quórum y se terminaba la discusión. Y después, inclusive el paquete fiscal también lo votó a favor. Entonces, me parece que es su manera de expresar una diferencia. ¿No pasa nada? Es un tema un poco más. Yo creo que estamos siendo poquísimos por los gobiernos que recién llegado, ya 6 meses. Y además, no creo que tampoco en noviembre, con un salario mínimo de 90.000 pesos, podría pagar más pequeña. La preguntaba Martín, si es realmente honesto echarle la culpa a la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados un 40%, que si los salarios fueron de 90.000 a 270.000, cuando ya estaba dada la pérdida del poder adquisitivo del gobierno anterior. No, por eso te dije, hubo un ajuste muy fuerte del gobierno anterior, le dije 211% de inflación, se la atribuí toda al gobierno anterior. Y en diciembre, que parte fue por la devaluación. Se la atribuí toda al gobierno anterior. Le dije 211% de inflación, solamente 110 recibieron los jubilados. Pero desde que arrancó este año, en todo un consenso generalizado, incluso el bloque PRO también, el bloque PRO había hecho un dictamen también para devolver el 8% que faltaba de la inflación de enero. Entonces, después finalmente, bueno, que no, que en cuotas, que como lo disponga el Ejecutivo, también, no estábamos 100% todos los diputados de acuerdo que no había que devolverlo, había que devolver ese 8% a los jubilados, estaba todo el mundo de acuerdo. Estamos reclamando para atrás. Sí, no hay desde que comenzó. No quisiéramos recomponer para atrás, pero hay de hecho un punto dentro de la ley, un artículo, que permite recomponer hacia atrás, pero cuando mejore la economía para todos. Que te va a dar una mejora si hay mejora de salario real. Si hay mejora de salario real, seguramente va a haber mejora de la economía, mejora de la recaudación para el Estado, y por lo tanto una parte la puedes traducir mejora la jubilación. Pero no le estamos pidiendo a mi ley que arregle la caída de jubilación del gobierno anterior. La crisis ya estaba puesta, digo. Sí, absolutamente. No, para complementar esto. Nosotros también, como hicimos, teníamos un proyecto para el tema de las jubilaciones. Y hay algo que yo digo moderadamente, es que antes de que salga la ley bases, hayamos acordado. Digo,
que también generó una turbulencia extra. Si che, a veces tenía un costo fiscal, no sabemos si va a ser la ley, va a ser, podemos ver un poco ritmo del pato. ¿Me explico? Nada más, o sea, todos estábamos de acuerdo en que había que hacer una recomposición de los jubilados. Vos había leído el proyecto nuestro. Sí, sí. Ahora, antes de que le damos la herramienta que el gobierno está necesitando para gobernar, salimos a discutir esto con el riesgo, además, de que se que vos lo dijiste, que se proyecte el kirchnerismo, que quisiera detonar eso fiscal. Entonces terminamos tratando de... Es muy bueno lo que estás diciendo, pues significa que ya aprobada la ley base, si lo llega a vetar el presidente, nos van a acompañar a insistir. Yo no creo, no sé si lo va a vetar. Para mí, vetarlo, más allá de lo fiscal, parece que tiene una consecuencia política, ya se pone raro el ambiente, digamos, o sea, no existe el antecedente de un presidente que le haya torcido. No, ¿Empieza con el 82? no. ¿El 82? Pero no después de eso no, eso sería un suicidio político. Eso enrarece el clima. Entonces, digo, también todo un poco custodia de la gobernabilidad. También porque esto es algo, los que estamos en el presidencialismo, o en el hiperpresidencialismo, y después también no regalamos. Che, nosotros también estamos gobernando, gobernamos todo. Gobernamos los tres poderes. Digo, tenemos un poco custodia de la gobernabilidad. Sí, bueno, primero gracias a los cuatro por venir. Esta pregunta va dirigida hacia Damián Rabia, diputado Damián Rabia. Me gustaría que profundices en esta idea que vos decías de que el Congreso no tiene que ser, no tiene que impedir, sino que tiene que ser por ahí más permisivo, aunque haya cuestiones muy chicas para ver, aunque bueno, las ignores tal vez y las deje pasar por una cuestión de gobernabilidad, de que es un gobierno que recién arranca. O sea, esto es una especie de rendición de cuentas. Yo te voté, las generales las paso, pero te voté al fin. Somos republicanos. Yo creo que comulgo con esta idea de que el Congreso tiene que elaborar también, a la vez que el Ejecutivo tiene que responderse. ¿Cómo es esta idea que vos planteabas y que plantea también mucho del PRO, de que, nada, que el Congreso por ahí tiene que ser más permisivo? Esto había salido también con el tema del TNU, de si es constitucional o no. Bueno, ¿cómo es esta idea? Perfecto. Gracias porque está buena la pregunta. Yo lo que digo es básicamente, y no lo digo yo, lo dijo Alejandro, el gobierno tiene un mandato, parece tener por lo menos un mandato, que es estabilizar la macro, bajar la inflación y tratar que la cosa después levante. Entonces, ese mandato necesita las herramientas para llevar adelante ese mandato. Si nosotros queremos, yo he presentado propios 24, 25 proyectos, sin preguntarle nunca nada, absolutamente completamente. Y he acompañado otros 50 proyectos, algunos porque, poco más, 60 proyectos, algunos porque eran temas que estaba trabajando y me puse a elaborar con otros compañeros, como el desalojo express, como Crillesa, o el agravamiento de penas en incendios forestales intencionales, con inclusive una de la bancada peronista. Ahora, lo que yo no voy a hacer, y tengo una decisión tomada de no hacerlo, es hacer algo que perjudique el mandato popular que tiene el presidente. Que yo interpreto, mi interpretación, y creo que es la misma que tiene Alejandro, es terminar con el gasto excesivo, lograr el equilibrio fiscal, y que por ende se vaya a la mierda la inflación de vuelta, ¿no? Entonces, si yo voy a tocar alguna de esas variables, por el motivo que fuere, que se me ocurre una brillante idea que de pronto voy a poder resolver los problemas de la Argentina, yo le preguntaría al Poder Ejecutivo si considera que ese gasto es factible o no es factible. Si considera que ese gasto se va a poder sustentar o no se va a poder sustentar. Porque si yo en los primeros 6 meses, te lo estimo un poco más, un año de gobierno, de un gobierno que evidentemente quiere cambiar un rumbo de mucho tiempo de la Argentina, le pongo palos en la rueda en lo que parece ser, por decisión propia del gobierno, su ancla central, que es el ancla fiscal, entonces, desde mi punto de vista, y lo dije en la presentación y lo dije después, yo creo que tenemos una contradicción con la lógica democrática establecida en la Argentina.
en la lógica democrática establecida en la Argentina, que no es una lógica democrática parlamentaria, no tenemos sistemas de coalición, no tenemos ni siquiera un parlamento, y obviamente no es una discusión académica, pero yo creo que tenemos un congreso, un parlamento, nosotros atentaríamos contra esa necesidad de resguardo de esos 4 años. Que le estoy atacando el corazón del proyecto político, sin siquiera llegar a darle la oportunidad de que lo desarrolle. Motivo por lo cual, lo que planteo es, tenemos 1000 temas para legislar, 1000. Podemos discutir de los temas que se les ocurran. Tenemos 1000 temas para innovar, para mejorar. Tenemos que discutir inteligencia artificial, tenemos que discutir autos no tripulados, tenemos que discutir regímenes que tengan que ver con las startups. Tenemos que discutir 1000 temas. Cuando yo veo que hay un proyecto que decididamente va a lastimar el déficit fiscal, decididamente, o el equilibrio fiscal generando un déficit fiscal, me permito preguntarme cuál es esa intencionalidad. Si la intencionalidad es, che, somos una república, y entonces el Congreso tiene un rol, y entonces el Poder Ejecutivo tiene un rol, o si en realidad hay una intencionalidad de fondo. Y más aún, me permito preguntarme cuando 34 diputados del radicalismo, más 20 y tantos del bloque de Hacemos, da algo como de 60, pero tenés 100 diputados kirchneristas que te votan ese proyecto. Me lo pregunto, porque creo que hay un gen, que no creo que sean ellos, lo quiero decir muy claramente, no creo que tenga que ver con ellos, pero creo que hay un gen en el kirchnerismo que es tratar de que otro no gobierne. Entonces, creo que ahí está el régimen de responsabilidad. Le tenés que dar la oportunidad al presidente y al gobierno de llevar adelante su mandato. Ese sería mi mirada. Había 2 más, vamos a recoger más tiempo, Nati, y después sí. Y perdón, ¿no votaste en las PASO o no me votaste en las PASO? No pregunté nada. Muy bien. Anotado. Alejandro, ya tenemos la ley, o bueno, vamos a tener la ley bases, estamos entrando al segundo semestre, tenemos las fricciones de medio cambio. ¿Cuáles para ustedes son los principales desafíos que tiene el actual gobierno? ¿Cómo se debe implantar? ¿Cuál sería la recomendación que le darían a Milei si ahora? A mí me parece que el principal desafío es que, bueno, para empezar, no tiene un presupuesto Argentina. Es difícil que vos marques cualquier programa de gobierno no tener un presupuesto. Eso es un problema. No te permite ordenar las expectativas del resto. Ojalá una vez que el presidente logra bajar un poco la inflación y ordenar la finanza del Banco Central, tenga el coraje para desprenderse del Banco Central completamente y para decir, voy a tener un Banco Central independiente. Por ejemplo, yo propuse varias formas. Una fórmula era que el Congreso eligiera el directorio, la otra fórmula era que los principales 10 bancos de la Argentina por depósito pusieran un director cada uno, de 1000 maneras. Pero que no tengan nunca más que ver con el presidente de la Nación, que el presidente de la Nación ni los nombres, ni pueda remover al directorio ni al presidente del Banco Central. Si nosotros conseguimos eso, sería un gran avance post-estabilidad y haría que esa estabilidad fuera más duradera hacia adelante del pueblo. Me parece que ese es la demanda número 1. Luego va a quedar un problema en términos de nivel de actividad importante. El resultado de haber estabilizado una pata monetaria fuerte y una fiscal fuerte, sin un programa de coordinación de expectativas, que es la pata más importante, un programa de estabilización, o una más importante, es que la estabilización fue muy costosa en términos de actividad. Y entonces ahora, cuando se conozcan los datos de desempleo, van a ver ustedes niveles de desempleo de 2 dígitos. Sobre todo en la urbana, la producción, que es muy demandante de mano de obra, cayendo 40%, la industria cayendo 20%. Una contracción de la actividad económica muy fuerte, contracción del empleo muy fuerte, y entonces hay que ver cuál va a ser el plan para que la economía se recupere fuertemente el año que viene, se recupere por lo tanto fuertemente el empleo del año que viene. Me parece que hay que doblar la apuesta en materia de reforma laboral. Nosotros hicimos una contribución importante en la ley, pero hay que profundizarla. Estaría ver la decisión del presidente también. Creo que la voluntad la tiene. Así que, creo que con esos dos, una reforma central y de la reforma laboral sería. Dieron los puntos que dice Martín. Primero, está resultado una estabilización con muy fuerte recesión. Hemos tenido 6 meses de pérdida de más de 100.000 empleos.
Entonces, si logramos estabilizar este desafío de cómo crecer, hay algunas bases sentadas en la ley base sobre eso, la reforma del sector de energía, el régimen de las inversiones, la propia reforma laboral. Algunas de esas hay que profundizar. Sé que entre las iniciativas del gobierno, una que viene después, una ley o carajo, ley de regulación, hay muchas normas que hay que trabajar sobre eso. Así que definitivamente sentar esas bases para el crecimiento. Y lo anterior que mencionó también, el gran problema que tenemos es la reversibilidad de las reformas. No tenemos estabilidad ni en las instituciones ni en las reglas de juego, no solo por esta pendularidad política de la que hablamos casi toda la intervención, que pasamos de estatizar todo a privatizar todo y volvemos y vamos en ese péndulo así, sino que todo depende de la decisión política de un actor en el momento. Se va ese actor, cambian los actores, se pierde. Ya pasó, de hecho, también con Macri, que durante los primeros 2 años de Macri había mucha expectativa y que las cosas iban a ir bien y después se desmoronó todo. En un momento se pierde esa confianza. No basta con la confianza en el gobernante. Si no hay confianza en las instituciones, no tenemos una solución de largo plazo. Agrego muy chiquito. Uno, por eso, a mí, cuando hablamos del RIC, actualmente me gusta, y el cheque para esto debería ser para todos los rubros, para todos los niveles de inversiones. Necesariamente tenemos que mimar a alguno, el caso argentino es decirle, mañana cambia la regla, que estamos hablando muchas veces. Segunda cuestión, o sea, una versión dura, probablemente sea automático, de Nike, la recuperación. Y ahí hay un problema político extra. Digo, ayer me tomé un taxi y el taxista me escuchó hablando de política y me dice, no, ayer no, en la noche de la votación. Y el taxista me dijo, che, se aprueba la ley base, ¿no? Sí, digo, que yo. Y le digo que se cansan porque necesitamos que se apruebe para sí. Y no hay un choque de las expectativas de la gente de Chile, ahora que poner la ley base, ¿por qué no sigue siendo vigente el restaurante? Ahora que tiene la ley base, pues sigue siendo vigente el hotel. Espero que la respuesta del gobierno no sea construir algún otro político, eso nos va a llevar un carácter más. Ya lo dijo Martín, muy importante, yo lo había dicho antes, el que un presupuesto es buenísimo para el oficialismo, porque entre otras cosas, cuando vengan radicales, pero cuando venga alguien a decir, tengo este proyecto que tiene el capital, bueno, discutamos lo de dentro de esta mesa, vos propusiste, que se llama presupuesto y veamos de dónde sacamos la discusión va a ser más grande. Es lo mejor para el gobierno y lo mejor para el gobierno. No puede pasar que no tengamos presupuesto para el año que viene. Un detalle ahí en lo del BID. El gobierno anterior más había presentado un proyecto de gas natural licuado que daba exactamente los mismos beneficios que da el BID hoy, en términos de estabilidad a 30 años, de las condiciones cambiarias que tiene, de las condiciones impositivas. Obviamente en ese momento no se lo dejamos impulsar porque era del kirchnerismo, ahora sí se lo apoyamos porque es de Milei, o sea, el Congreso actúa así, pero en el fondo debiera haber un consenso en el país de que hay ciertas inversiones que por su gran envergadura, porque necesitan ciertas reglas, no estarían sin esas leyes. Pero eso es lo que por ahí no llegamos a entender. Miramos las cosas según de quién vienen y no por el mérito que tienen. Sigo y ya voy cerrando. Gracias por la discusión a todos. La pregunta es más general. Salió el tema no tan coyuntural, pero del sistema jubilatorio. Y el otro día yo escuché algo que pensaba que quizás el tema del sistema jubilatorio es el problema que queda poco tiempo. Eso todavía reciente y que para mí se va a pagar dentro de poco. Por el hecho de que creo que ninguno de nosotros, de los que está acá, estará dispuesto a regalarle su sueldo al Ponzi del Estado con la jubilación. No sé qué piensan ustedes sobre eso. No te voto. No sé qué piensan ustedes sobre esto. Si alguna vez el Congreso de algo actual siempre van a estar en el refugio, el beneplácito o en tal. Yo noto que todas las leyes quedan muy atrás, quizás el repudio a lo que pasó hace 4 meses, el año que viene, pero saliendo del tema del sistema jubilatorio actual, o si la jubilación son $300 o 250, o si dividimos entre 1.200 o 900, si piensan que
sistema jubilatorio ya pasó y va a haber otra forma de ahorro en la cual cada uno puede cómo ahorrar y no esté obligado a ahorrar solamente a través de un sistema así. Incluso considerando que la jurisdicción argentina es muy costosa, es algo peor de la jurisdicción nacional. Tratamos de huir, ahorramos en dólares, recuperamos la moneda, vamos a ir a Nueva York o cualquier otra cosa. No sé qué piensan. Bueno. Es un tema interesantísimo que plantear, da para una discusión bien larga, ¿no? Porque, bueno, en sí el sistema jubilatorio es un esquema de ahorro forzoso. Los ideó y se realizó en los distintos estados, es por entender que una persona cuando empieza su vida laboral, si no lo forzás a ahorrar, la conducta es que de hecho no ahorra, previendo que en 30 años no va a tener un ingreso y tiene que suavizar su consumo. Hay como cierto paternalismo en esa idea, obvio, pero porque la conducta verificada es que si no esa persona no ahorra y pasa después que llega a los 65 años y bueno, si no tiene ningún ingreso el Estado termina teniendo que hacerse cargo a partir de o dar la moratoria o hacer una PAM o el esquema que sea. Por ende habría que analizarlo de ese lado. Y sería una reforma muy profunda si saliera de ese esquema de ahorro forzoso. Lo que sí creo que hay que empezar por dar la discusión acá, que hay un artículo que pusimos sobre transparencia, que es la correspondencia entre los aportes y lo que recibís. Porque en eso hay una gran confusión. Por ejemplo, es muy común oír, yo aporté 30 años, trabajé toda mi vida y ahora recibo una jubilación de miseria. Pero vamos a ver cuánto aportaste realmente. Nosotros hoy tenemos regímenes previsionales que son profundamente deficitarios. Por ejemplo, el de monotributistas, el de autónomos que acceden todos los profesionales, el de empleo doméstico, los regímenes especiales de jueces, de diplomáticos, son todos regímenes deficitarios. Porque te dicen, yo aporté un montón, o aporto tanto, o aporto un 2% extra, un 6% extra. Pero si vos haces el cálculo actuarial de los aportes que han hecho y lo actualizás, después los beneficios que reciben son inmensamente mayores. Entonces siempre tiene que haber, de hecho hoy la ANSES paga jubilaciones, solo la mitad de lo que pagan jubilaciones viene de aportes y contribuciones de la seguridad social, el resto es impuestos, que tienen asignaciones específicas. Entonces no tenemos en la discusión esa correspondencia entre ver si lo que aportamos o lo que recibimos tiene correspondencia con lo que aportamos. Entonces sea el esquema de ahorro forzoso o voluntario, tiene que ser suficiente para financiarse, si no nunca va a resultar. Yo creo que vamos a un sistema que tiene dos componentes. La discusión que hay en el mundo hoy, muy parecido a lo que es el sistema noruego, el sistema de Dinamarca está tirando al mismo que sí. Hay un componente solidario que el Estado, nosotros lo llamamos UAM, la saltamos a la discusión en 2017. El Estado asume que no va a dejar que nadie que tenga más de 5 años tenga ingreso cero, un ingreso muy grande. Si hay una sociedad más productiva, podrá darle un poco más, si la sociedad es menos productiva, podrá darle un poco menos. Eso, obviamente, como no va a estar atado a lo que vos aportaste y al mundo del trabajo, no puede depender de la recaudación de los impuestos al trabajo, tiene que depender de la recaudación general de impuestos. Y arriba de ese componente solidario, nosotros tenemos que construir un componente actuarial, que va en la línea con lo que decía Alejandro. Ese componente actuarial, como lo pienso yo, rompe todas las discusiones que hay en Europa sobre la edad jubilatoria. ¿Cómo lo imagino yo? Esa es vos eliges el impuesto de aventura. Vos entras en la página de ANSES y tenés una tablita actuarial. Te dice, ¿vos cuándo te querés jubilar? Yo me quiero jubilar a los 50 y quiero haber aportado nada más del 5% a mi salario. O el 5X cantidad de plata. No tiene por qué estar ni siquiera relacionado con eso. Esa cantidad de plata. Entonces, vas a meterlo en el simulador y te va a decir, perfecto, te podemos pagar 15.000 pesos por mes de jubilación. No, bueno, con 15.000 pesos no puedo. Bueno, seguís jugando con la tablita hasta que dé lo que vos creés que podés y lo que sea consistente lo que vos creés que podés vivir con lo que el sistema te puede pagar. Y jubilate cuando vos quieras. La PUAM, por supuesto, la parte solidaria no te la voy a pagar hasta que no llegues a los 65, no me queda el sistema. O pagar a los 65 y la expectativa de vida de la sociedad va creciendo, habrá que correrlo con la expectativa de vida de la sociedad. X cantidad de años te lo puedo pagar. Y el resto es estrictamente actuarial porque hay que volver a recomponer la relación que tiene que haber entre el esfuerzo y el resultado.
el incentivo al ahorro que tiene que estar. No, si vos desincentivás el ahorro, te da lo mismo, la conducta lógica del ciudadano es, no voy a ahorrar. Si después el ahorro, y eso que estoy proponiendo es independiente de quién administre los fondos. Ni me meto en esa discusión, después es otra discusión. Si tiene que eso poder ser con participación privada, pública, lo que digo es, sea como sea, que vos te jubiles cuando vos quieras, con una tabla actuarial, y que esa relación entre lo que vos vas a cobrar esté estrictamente atada a los aportes que vos hiciste y a la expectativa de vida que te queda, que son los años que vos te pensás jubilar y la expectativa de vida que te queda. Yo creo que si ahí tenemos que ir. Construir ese consenso no va a ser fácil, pero creo que estabilizada la economía, porque este es otro problema. Cuando vos tenés inflación permanentemente alta, uno siempre ve las consecuencias virtuales de la inflación, ¿no? Bueno, la pérdida de capacidad adquisitiva, los problemas distributivos, etcétera, etcétera. Pero lo que no se ve es que cuando vos tenés inflación muy alta, por ejemplo, la discusión paritaria nunca discute la inflación. Lo único está dominada la discusión paritaria por ver cuánto recomponés. Te va la vida. Imagínate con un 200% de inflación, te va la vida. El ajuste de tu ingreso sea más o menos razonable. Lo mismo pasa con la discusión de la jubilación. Nunca podemos discutir el sistema jubilatorio de manera integral, como tenemos que discutirlo, porque siempre nos tapa el agua de la actualización. Estamos siempre discutiendo cómo se actualiza porque hay 200% de inflación. Cuando vos elimines la inflación y la jubilación está estabilizada, ahí va a venir esa discusión. Ahí va a venir el momento de decir, che, bueno, ¿cómo hacemos? Este sistema no va más. Porque además, es el otro gran tema, está cambiando la forma de generación de valor en el mundo. La economía va a ser, nosotros tenemos un sistema diseñado para una economía industrial con trabajadores mayormente asalariados. Y vamos hacia una economía que no va a ser una economía industrial y no va a ser de trabajadores asalariados. Es el sistema de seguridad social tradicional ya no sirve más. Se está terminando. Necesitamos construir otro sistema pensado para la nueva economía. Ese debate va a venir cuando se estabilice. Sí, yo cortito, primero, seguro a la vejez, todo lo demás, cuota solidaria para seguro a la vejez, todo lo demás está vivo y tomá vos la decisión de lo que vos querés hacer. Si sos medio boludo y no ahorraste en tu vida, sí, es una decisión. Y si no, el problema es siempre el mismo, más en un mundo cada vez más actualizado, lo que dice Martín lo último, ¿no? Mi viejo laburó 35 años. 35 años. Yo voy a estar 4 años y estoy volviendo loco. Como estoy, no sé qué hacer. Ni hablar pensándolo en términos de que te vas a otro país, que volvés, que estás acá, que estás allá, no va más. O vivís acá y trabajás para no sé dónde, o facturás a no sé dónde. Como decía el peronismo, los únicos beneficiados son los niños y los ancianos, seguros ahí arriba, seguros ahí abajo, y a partir de ahí, libertad. Y lo otro, y lo segundo, es mi obsesión. El problema del ritmo del Congreso es mi obsesión. Yo creo que ahí hay mucha gente que está pensando cosas también, o que tiene una punto de bicho, creo que ninguno de nosotros tenemos la solución. Creo que inteligencia artificial ahí algo hay para hablar, Martín César está hablando de algo de eso también. Hay algunos temas ahí de los cuales rendimiento, eficiencia, hay algunos temas. Es absurdo a la velocidad. Y el problema es más grave que sea absurdo a la velocidad. Es que no se tienen que preocupar los religionarios por mi voluntad de imperialismo argentino. Tienen que preocupar porque nos van a venir a prender fuego a la gente cuando vean que no vamos a una velocidad decente. Nos digan, che, loco, vamos. Y no es la voluntad de ninguno de nosotros. Es una lógica, un mecanismo, un sistema que está hecho de una manera que es tramposo. Se casa el repudio cuando ya no está el sistema de la guerra. Ya, muy pocos minutos. Que tenía que cerrarlo, sí. No, pero dijeron todo. Este tema es un problema que requiere pensar fuera de la caja, tratar de compartir. La gente tiene la mala costumbre de vivir más años ahora. No, digo, nosotros todavía estamos viviendo un modo de democracia que no le queda mucho tiempo, digamos. Y ha sido una tragedia pasar de un sistema de capitalización que no andaba bien, y la verdad que las también tenían muchos problemas, que había mucha corrupción, pero se podía mejorar, digamos, para pasar a lo que hicimos.
también una tragedia, una estafa tal, como lo llamaste, el esquema Ponzi. Y no se va a arreglar haciéndole pequeñas reformas. A mí me gusta lo que propone Martín. Pero también digo, démosle la opción a la administración privada. Sí, sí, lo que por ahí. Vamos a tratar de cerrar con un minuto cada uno. Habría una pregunta interesante que nos permite mirar de cara al futuro con el título, que es cómo planean la estrategia de la campaña electoral para 2025, si es que están pensando en eso. En base, si no entramos, en base, bueno, pero como partido, como coalición, en base hacia el lugar que creen que nos está llevando el gobierno. Tal le va a tener que ganar a los libertarios de Twitter que le dicen que no va a renovar. Yo apuesto que sí va a renovar. El problema de la política no es la plebiscitaria que vos pones un candidato y la gente dice sí, no. Claro. Yo estoy seguro que si la política pusiera un candidato y dijera sí, no, a mí no me votaría nadie, yo tampoco me votaría. Decían mucho más, no sería ningún número de la lista. No, muy bien, creo que era muy bien. Ahora, tienen que presentar uno que te gane. Eso es lo que pasa. Entonces, te tienen que presentar, yo siempre pregunto, ¿con quién va a ganar? Dicho eso, falta tanto para la selección, con el ritmo que le impone además Milei y todo lo que está pasando, que no tiene ningún sentido. Y pensar ahora electoralmente lo del año que viene, no, nadie está pensando electoralmente lo del año que viene, no sabemos ni dónde estamos parados ahora. Es realmente muy difícil pensar en el año que viene, ¿no? Para ser honesto, yo trato de mirar, siempre me gusta pensar la política de adelante para atrás, ¿no? O sea, siempre voy primero al 2027 y trato de imaginarme a dónde creo que va a llegar la sociedad en ese momento y cómo tenemos que nosotros hacer hoy para que pase lo que nosotros queremos que pase. ¿Bien? Y eso para nosotros es un desafío grande. Uno de los fracasos que tuvimos, porque fue una construcción de mucho tiempo, nos estamos recuperando de una institución como partido político del 2001, que desapareció el radicalismo de la faz de la tierra, que recién logramos 5 gobernadores radicales fuertes, 500 intendencias, algunos muy competitivos electoralmente, como el caso de Maxi Puyaro o un Rodrigo de Loredo en Córdoba, no tengo ninguna duda de que ser gobernador. Creo que todavía nos falta una maduración para llegar con un presidente. Y yo miro el 2027, me gustaría llegar al 2027 poniendo un candidato a presidente competitivo, no por tener algunos radicales y dicen, tenemos un candidato a presidente, la lista 3, ¿para qué? ¿Va a sacar 1%? No me interesa. Esa, construir un candidato que pueda ganar. Ese es el desafío en el que estamos, pero eso todavía es algo al cual, hacia la elección de medio término, nadie tiene muy claro qué va a pasar en la elección de medio término, qué le vamos a ofrecer a la sociedad, si nosotros vamos a siquiera a intentar renovar o no lo que nos toca renovar, porque realmente nadie está pensando en eso. Fue lo que dice Martín de que la cosa es muy dinámica. Sí, el muchacho, calma, porque digo, me dolía la panza a un senador el otro día, claro, para el Libertad Avanza, no había ley y hoy estaba Cristina no sé dónde, o sea, no sé dónde le íbamos a buscar, no sé cómo a la Copa América. Dice, calma porque ya esto de este triunfalismo me empieza a preocupar. Yo siempre soy más tirando a pesimista, ya el triunfalismo me empieza a preocupar. Ahora, desde mi punto de vista, 2025, yo no sé si el PRO irá junto con la Libertad Avanza en una coalición, en una abierta, separado, competiremos donde hay, donde no hay. Lo que sí espero es que el formato que sea logremos achicar a su mínima expresión al kirchnerismo y la izquierda en el Congreso. Por eso también digo, ojalá haya más radicales como ellos dos, porque los otros son mucho peor. Porque hay un denominador común muy grande, acá hay un denominador común muy grande. Entonces digo, ojalá haya más dentro del Congreso, ojalá haya más de este lado, pero ojalá si mi última sea más dentro del Congreso y logremos el kirchnerismo y la izquierda sean lo más chicos posible. Si logramos eso, podemos discutir cosas sofisticadas, podemos pasar a discutir cosas sofisticadas como estuvimos discutiendo hoy. Lo que pasa es que el kirchnerismo y la izquierda te obligan a discutir cosas absurdas. Así que ese es mi deseo de cara a lo que Me gusta el optimismo de Martina en el partido. Yo creo que tenemos un problema, el radicalismo, que tiene que ver con el escenario político que describió también Ian, de la polarización. Yo siento que estamos haciendo un buen trabajo en lo parlamentario. Es decir, esto de apoyar las reformas, pero apoyarlas con ciertas condiciones o críticas o modificaciones.
por el otro lado, impulsar aquellas agendas que creemos que están dejadas de lado, como el tema de las universidades y de las jubilaciones. Pero si bien siento que eso es un éxito en lo parlamentario, porque bueno, de hecho tenemos incidencia legislativa y esas leyes salen, no sé, tanto apoyamos la ley base sale, impulsamos la jubilación y también sale, pero no sé si es valorado eso socialmente, en el sentido de que en la lógica de la polarización siento que sufrimos una fuerte crítica de ambos lados. Cuando nosotros apoyamos al gobierno nos dicen ustedes son unos entreguistas, colaboracionistas de Milei. Y cuando hacemos cualquier otra cosa somos los que ponemos palo en la rueda y los obstruccionistas del gobierno. Yo creo que no somos ni una cosa ni otra, somos una fuerza de centro moderada que aspira a cierta racionalidad política en un Congreso que está fragmentado, pero no sé si la lógica de la polarización hoy lo valora. Probablemente tendría que ser, como dice, había más show, más espectacularidad y abordar a los niveles. Sí, bueno, vuelvo por ahí coincido con todo. Bien, es así. Yo creo que, salvo que pase algo muy raro, la Argentina, como el mundo, son dicotómicos. La espectacularización de la política te vuelve dicotómico por lógica en sí misma. Y la Argentina, con la lógica que tiene, si tuviéramos un sistema parlamentario donde pudiéramos armar coaliciones de gobierno y eso respetara lógicas partidarias, probablemente sería como más fácil todo ese medio, o esa diferenciación, no sé si medio, diferenciación. Pero la Argentina no es así. Argentina es un país cuyo sistema de gobierno se arma como se llama el sistema de gobierno norteamericano. El sistema de gobierno norteamericano existe y se fundamenta en bipartidismo, en 500. Digo por lo cual, yo creo que las elecciones legislativas permiten una mayor fragmentación y las elecciones ejecutivas siempre te polarizan, siempre te vuelven dicotómico, por ende creo que puede haber un lugar para terceras y cuartas expresiones, pero que la tendencia, más rápido o más lento, va a ser dicotómica. Y creo que hoy la sociedad se va a preguntar una sola cosa, que es Milei sí, Milei no. No se va a preguntar ni radicales, ni pro, ni kirchneristas, ni Macri, ni más coches. Se va a preguntar Milei sí, Milei no. Si queremos decirlo de una forma más, digamos, conceptual, un cambio, no sé si es el cambio, un cambio, o una continuidad. Esa va a ser como la expresión. Y en esa lógica dicotómica, creo que va a haber poco lugar para terceras vías. Siempre la hipótesis de la ancha avenida en medio termina siendo la estrecha calle de San Telmo, ¿no? Cada vez más estrecha. Así que me parece que esa va a ser la pregunta electoral, Milei sí, Milei no, y ahí creo que va a haber transversalmente, aunque obviamente algunos partidos más mayoritariamente, pero transversalmente va a haber repartidas. Creo que los partidos como están ahora no van a responder a eso. Y los dirigentes y otros van a disparar para discutir.